Tu investigación se centra en dilucidar o descubrir cuál es la dieta óptima según la ciencia para los seres humanos. Entonces la primera pregunta pues es obligada. ¿Es la dieta mediterránea la óptima para los seres humanos según la ciencia? Bien sabemos que las principales autoridades sanitarias suelen establecer la dieta mediterránea como uno de los principales patrones ideales para intentar minimizar la carga de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular. La cuestión es que nosotros como investigadores intentamos dilucidar cuál es ese patrón óptimo para la salud. Entonces la premisa sería, si cogemos una dieta mediterránea, ¿podemos hacerla más saludable per se respecto a ese estándar que tenemos o ese gold estándar que habitualmente se establece en la literatura científica? ¿Qué papel tiene la comida real sin más? Es decir, simplemente que sea algo comida real, pues tal como sin etiquetas, ¿no? Lo típico, sin ingredientes o tal, ¿eso ya es un signo de que es saludable? Cuando escucho este tipo de argumentos me crea un poco de rabia a nivel profesional porque yo tengo ahora mismo 30 años, llevo estudiando nutrición, podemos decir, más en profundidad como 7 o 8 años, para que todo se reduzca en hay que comer alimentos no procesados o alimentos integrales. Simplemente esa recomendación tan genérica, sino que tiene que haber algo más complejo para que alguien estudie en profundidad este tipo de cosas. ¿Cuál dirías que es el mejor aceite para aderezar una ensalada? Potencialmente, un poco por nuestra cuestión cultural, en el caso de España, y también por un poco la literatura científica, pues principalmente yo me quedaría con el aceite. Sin dar contexto ni nada, yo te voy a leer una serie de proposiciones o frases y tú me tienes que decir si son certeza, si hay que tomarlo con cautela o si es directamente falso. El azúcar es tan adictivo como la cocaína. Falso. Una copa de vino al día es buena para el corazón. Es falso. El ayuno intermitente alarga la vida. ¿Cautela porque has comparado con qué? El huevo no aumenta el colesterol en sangre. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Como siempre, yo soy Gonzalo y hoy tenemos el inmenso placer de tener un invitado que no solo es nutricionista, sino que también es científico de la nutrición, cuyo último trabajo le ha merecido salir en el mismísimo New York Times por su verdadero impacto. Miguel López, doctor Miguel López, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, la verdad, primero de todo agradecer de nuevo estar aquí presente y encima contigo poder compartir espacio, para mí es un auténtico honor. Qué bueno, te agradezco mucho tus palabras. Pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, van a ser muy interesantes para que te explayes todo lo que quieras porque considero que la gente necesita escuchar a personas e investigadores como tú. Vamos a empezar tratando sobre temas polémicos de la dieta mediterránea, incluso vamos a tratar de forma seria algunas acusaciones muy graves que se han vertido contra investigadores de la nutrición en el podcast de Real Fooding. También vamos a tratar tu especialidad, ¿no? Que incluye pues, las deficiencias, por ejemplo, en las dietas basadas en plantas, y también nos vas a hablar de algo que suele costarle mucho a la gente distinguir o entender, que es la diferencia pues, entre los estudios científicos, la práctica clínica, para qué sirve una cosa, para qué la otra, ¿no? La individualización de los tratamientos y todas estas cosas. Así que, si te parece bien, pasamos con el primer bloque, porque tu investigación se centra, corrígeme si me equivoco, en dilucidar o descubrir cuál es la dieta óptima según la ciencia para los seres humanos. Entonces, la primera pregunta pues, es obligada. ¿Es la dieta mediterránea la óptima para los seres humanos según la ciencia? Es una cuestión bastante interesante y pertinente, tanto en cuanto bien sabemos que las principales autoridades sanitarias suelen establecer la dieta mediterránea como uno de los principales patrones ideales para intentar minimizar la carga de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular. Un poco si planteamos el histórico, porque muchas veces la problemática que tenemos es que hablamos de dieta mediterránea y habitualmente la gente no sabe aludir a qué dieta mediterránea. Parece que todo es dieta mediterránea en este sentido. Entonces, dieta mediterránea, en esencia, un poco si partimos de ese histórico, pues se entiende como aquel patrón dietético que tenían las personas de Creta y a partir de ellas, pues por ejemplo, científicos de gran renombre como Ansel Keys, en los años 60, empezó a ver cómo esa población pues tenía una serie de características que hacían que su riesgo de enfermedad cardiovascular pues, fuese más bajo que otras poblaciones. A partir de aquí, pues se vio como justamente los países del Mediterráneo, como podía ser España, Italia o Grecia, pues también compartían una serie de patrones comunes a nivel de estilo de vida y a nivel dietético que también se podían relacionar con un menor riesgo cardiovascular. Habitualmente la dieta mediterránea de manera teórica se suele decir que es una dieta predominantemente basada en alimentos de origen vegetal y que incluye alimentos de origen animal de manera moderada. Aquí viene la premisa de que es moderado, porque claro, moderado, si nos partimos en el hecho de los estudios científicos que se han empleado para la dieta mediterránea evaluar su efecto beneficioso sobre la salud, pues sin lugar a dudas el estudio de referencia es el famoso estudio Predimed. Ese estudio Predimed, si cogemos los criterios que definen para establecer que una dieta es o no mediterránea,
pues incluye, por ejemplo, el consumo de alimentos de origen animal, como puede ser carne roja, carne procesada o carne blanca, en unas cantidades que, depende de quién lo vea, puede ser cantidades más o menos altas, que este es el interés en realmente de evaluarlo. Entonces, sí que es cierto que la dieta mediterránea puede ser un patrón de dieta saludable en este sentido. La cuestión es que nosotros, como investigadores, intentamos dilucidar cuál es ese patrón óptimo para la salud. Entonces, la premisa sería, si cogemos una dieta mediterránea, ¿podemos hacerla más saludable per se respecto a ese estándar que tenemos o ese gol estándar que habitualmente se establece en la literatura científica? Esa ha sido un poco la línea de investigación que en los últimos años me encuentro realizando para intentar encontrar si podemos incluso mejorar algo que de manera general se establece como idóneo. Vale. ¿Y de dónde sale esa idea? O sea, ¿de dónde sale decir, vamos a aumentar los vegetales? No sale porque sí, me imagino que habrá alguna observación, no sé, a nivel poblacional, a nivel de alguna hipótesis mecanística. ¿De dónde sale? Muy buena pregunta, que ya entiendo que perfectamente tú también podías responderla, pero en ese sentido, todo esto parte de que, claro, bien sabemos por diferentes líneas de investigación, tanto en ensayos clínicos aleatorizados como en estudios observacionales, que conforme aumentamos la proporción de vegetales integrales respecto al desplazamiento de alimentos o de fuentes de origen animal, obtenemos beneficios adicionales en diferentes enfermedades y sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, un poco la premisa, que es bastante sencilla, la hipótesis que nosotros nos planteábamos es: si la dieta mediterránea incluye una proporción de alimentos de origen animal que, por ejemplo, si nos vamos a carne roja, incluye menos de 2 raciones a la semana, carne blanca, si no recuerdo mal, son 2 raciones a la semana, incluye huevos recomendados de 2 a 4 a la semana y lácteos se recomiendan de 2 raciones al día. Es decir, que a una proporción, pues podemos decir, significativa. Vale. Mi planteamiento, nuestra hipótesis era, si cogemos ese patrón de dieta mediterránea y en base a literatura científica que nos dice que conforme desplazamos la proporción de esa proteína de origen animal, la desplazamos por fuentes de proteína de origen vegetal, podemos obtener beneficios adicionales. Y eso fue un poco la hipótesis que nos planteamos, pero un poco subyacente a toda la literatura científica, que sugiere de una forma bastante robusta cómo hacer este tipo de cambios pues manifiestan beneficios bastante constatables a nivel cardiovascular y cardiometabólico en términos generales. Vale, es decir, para que lo entienda un poquito la gente, quieres decir que no os quedáis simplemente en decir, oye, en las observaciones que se hacen, ¿no? Parece que las poblaciones que comen más vegetales viven más o menos o lo que sea. O, oye, este mecanismo de las plantas o este componente parece mejor. No os quedáis en eso, sino que vuestro grupo de investigadores se dedica a ponerlo a prueba después, ¿no? A decir, parece esto, vamos a ponerlo a prueba. Efectivamente. Una cosa importante que muchas veces incluso en redes sociales se critica de una forma bastante fehaciente los estudios observacionales, porque se establece lo de que correlación no implica causalidad, este tipo de cosas. Desde mi punto de vista, todos los estudios tienen un sentido y todos aportan una perspectiva en ese puzzle global de lo que nos permite entender, aumentar nuestro conocimiento sobre un tema en concreto. Los estudios observacionales pues, muestran de manera bastante clara esa mejoría, como bien apunta. En ensayos clínicos, pues, por la complejidad que implica realizar un ensayo clínico a nivel de coste, a nivel de recursos y a nivel de otra serie de factores, pues no hay tanta literatura científica al respecto. Nosotros básicamente los estudios que hacemos habitualmente son ensayos clínicos en los cuales cogemos a un grupo de personas, las separamos en 2 grupos y a un grupo le damos una intervención y a otro grupo le damos otra intervención distinta. Y evaluamos si esa intervención per se, intentando controlar todo lo adicional a lo que no es esa intervención dietética, induce mejorías sobre distintos aspectos que puede ser en la parte de salud, incluso también evaluamos rendimiento deportivo, impacto medioambiental, es decir, diferentes perspectivas que todas están vinculadas a la alimentación. ¿Quieres decir que, por ejemplo, si un grupo lleva una dieta más vegetal y otro menos, pues que no haga más deporte uno y otro, sino que puedas, digamos, reducirlo al efecto de las dietas, ¿no? Claro, eso es súper importante, como bien apuntas, porque eso añade lo que conocemos como un factor de confusión. Es decir, si en un grupo realiza más ejercicio que el otro, no podemos discernir que la mejoría sea solamente de la dieta, sino que puede estar aunada o junto a la parte del ejercicio físico. Por eso nosotros en los estudios sí que es cierto que las variables son infinitas sobre las cuales pueden intervenir en ese desenlace, en ese efecto que queremos evaluar, pero al menos las que conocemos y podemos cuantificar y podemos controlar, pues nosotros, por ejemplo, en todos esos estudios intervenimos sobre los participantes diciéndoles, recomendándoles que el ejercicio físico que realicen se mantenga estable durante toda la intervención. Que, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco, habitualmente nosotros establecemos criterios de inclusión para que no se haga y si se hace que se mantenga, es decir, para controlar todo y que la única diferencia entre un grupo y otro sea la intervención sobre la cual intentamos o queremos encontrar una relación causal. Hay un problema entre, digamos, la ciencia y la calle en cuanto a los tipos de dieta mediterránea,
cómo se define o incluso eso, cómo se define a nivel de identidad qué es la dieta mediterránea. Entonces, ¿qué puedes decirnos sobre esto? ¿Hay distintos tipos de dieta mediterránea o es que no está muy clara la definición? ¿Qué pasa ahí? Incluso en población general, cuando nos vamos a dieta mediterránea, la población tiene una concepción generalizada de la dieta mediterránea es comer un poco de todo, la moderación, bajo conceptos que son ambiguos o que son un poco complejos de entender o llevar a recomendaciones específicas. Si nos vamos un poco a una parte más técnica de dieta mediterránea, hay tantas como países del Mediterráneo con sus características culturales y los alimentos que implican esas características culturales se llevan a cabo. Si nos vamos más a literatura científica, los estudios que he evaluado en la dieta mediterránea habitualmente son estudios en los cuales muchos de ellos están vinculados a España, por ejemplo, el estudio PREDIMED, el Cordiopred, o sea, diferentes estudios que han realizado en España, bajo los cuales se establecen las características pues quizá más vinculadas a la dieta mediterránea asociada a este país, en este caso en España. Eso nos permite entender que los efectos beneficiosos o no beneficiosos que se entienden cuando hablamos de dieta mediterránea a nivel científico son específicos de esa población, en este sentido, en este caso de España, por sus características o su tradición. Entonces, eso es un poco también la disonancia entre lo que entiende la población y lo que los estudios científicos intentan establecer que es dieta mediterránea, bajo la cual se establecen los efectos sobre la salud. Una vez aclarado esto, ¿cuáles son los criterios que utilizáis para decidir cuál es la mejor dieta? ¿Criterio a nivel de componentes de alimento o de efectos No, sobre...? criterios. ¿Cómo evaluáis? Decís, esta es la mejor dieta por esto. ¿Qué explicación dais? O sea, ¿qué medís? ¿Qué criterios? ¿Por qué una dieta es mejor que otra? Vale, claro. Aquí, como muy bien todos sabemos, tenemos que establecer cuál es el desenlace, el efecto que queremos establecer en función al tipo de condición, patología, si es prevención, si es tratamiento de la enfermedad. Habitualmente nosotros, por diferentes características, solemos trabajar más en población sana y sobre todo entendiendo la enfermedad cardiovascular como una enfermedad con un largo periodo de exposición y que es muy latente en el tiempo. Por eso es interesante, pues si somos capaces en las primeras etapas establecer una mejoría sobre diferentes factores de riesgo, somos capaces de prevenir la aparición de esa enfermedad. Nosotros, un poco por mi línea de investigación y también por el impacto que supone la carga, que es la enfermedad cardiovascular, pues estamos muy vinculados a la enfermedad cardiovascular. También evaluamos otros factores vinculados a la misma, como pueden ser a nivel del sistema inmune, diferentes marcadores de inflamación crónica, pero sobre todo de enfermedad cardiovascular. Claro, al ser ensayos clínicos, los ensayos clínicos, por una cuestión de limitación de tiempo, pues suelen durar 6 meses, 6 semanas, 10 semanas, 12 semanas. Nosotros aquí, un poco para evaluar la progresión de la enfermedad cardiovascular, utilizamos marcadores subrogados de esa enfermedad. Por ejemplo, establecemos colesterol total, LDL, triglicéridos, incluso cambio de la composición corporal asociado a la adiposidad. ¿Qué es un marcador subrogado? Un marcador a través del cual nosotros podemos vincular si la mejoría en esa enfermedad que estamos intentando evaluar, la enfermedad cardiovascular, somos capaces de mejorarla. Es decir, es como un seguimiento bajo el cual, si nosotros somos capaces de mejorar en los niveles de colesterol LDL, podemos inferir que va a haber una reducción en el riesgo de esa enfermedad cardiovascular, porque claro, un ensayo clínico no nos permite evaluar si reduce la aparición de una enfermedad cardiovascular. Vale. Esto es lo que apareció, en los últimos meses se publicó un estudio bastante polémico, que es el Keto Trial, que el Keto Trial es un estudio en el cual intentan ver si aparece la progresión de enfermedad cardiovascular en un año. En un año es bastante poco fortuito, sobre todo en población joven, que aparezca enfermedad cardiovascular. Entonces, en función del tipo de diseño, tiene más sentido irnos a marcadores subrogados vinculados a esa enfermedad o irnos a la enfermedad o la incidencia de esa condición. Vale. Eso quiere decir que vosotros podéis inferir con cierto grado de fiabilidad que si, por ejemplo, un marcador subrogado, por ejemplo, colesterol LDL en analítica, sube, vosotros podéis inferir que sube el riesgo de enfermedad cardiovascular. Efectivamente, porque bien sabemos que, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y el colesterol total, LDL, son las principales causas vinculadas a su aparición y su desarrollo. Y lo sabemos tan claro que incluso podemos establecer una relación entre conforme aumenta el colesterol LDL o aumenta la hipertensión en forma de presión arterial sistólica o diastólica, aumenta el riesgo de esa persona de tener enfermedad cardiovascular. Por tanto, si somos capaces de reducir los niveles de esos factores de riesgo, somos capaces también de disminuir la proporción o el riesgo de que aparezca esa condición. Vale. Y ahora ya que hemos sentado las bases de cómo es la investigación, dinos o compártenos qué has descubierto, qué ha descubierto tu grupo en cuanto al estudio de la dieta mediterránea. Vale. Nosotros hicimos un estudio que se llama el estudio OmniVet, en el cual básicamente cogíamos a sujetos que eran jóvenes, sanos y físicamente activos, porque muchas veces aparece la crítica común de, claro, si cogemos a personas ya enfermas o con una alta carga de enfermedad,
casi cualquier cambio va a ser suficiente para obtener mejoría. Entonces nosotros cogimos a personas que eran ya sanas y sobre todo para intentar ver si éramos capaces en población sana, que en principio muchas veces se piensa como es sano, no hay que hacer nada porque son sanos. Si somos capaces en esa población sana de incluso disminuir el riesgo de diferentes factores de riesgo, que aunque no están presentes como tal, sus niveles de colesterol LDL podemos disminuirlo y por tanto, por ejemplo, el riesgo de que aparezca esa condición. Cogimos a personas que eran sanas, físicamente activas, y les pusimos una dieta normocalórica distribuida a nivel de macronutrientes de manera similar, y eran o una dieta mediterránea, siguiendo los criterios específicos del estudio Predimed, o una dieta mediterránea en la cual básicamente desplazábamos el consumo de proteína de origen animal por vegetal. Es decir, si en la dieta mediterránea, de acuerdo al estudio Predimed, se establece que hay que consumir 2 raciones de lácteos al día, pues nosotros desplazábamos esas 2 raciones de lácteos al día, por ejemplo, por bebida de avena o bebida de soja o bebida de diferentes fuentes vegetales. Vale. Simplemente era desplazar una cosa por la otra. Y para nosotros era muy importante que la dieta fuese normocalórica y ajustada a nivel de macronutrientes, porque nosotros realmente lo que queríamos, de cierta manera, y nuestra hipótesis que queríamos inferir era si el cambio por el cual podíamos observar diferencia a nivel, por ejemplo, del colesterol total, LDL o la hipertensión arterial, era vinculada a componentes específicos de la dieta que estaban presentes en mayor o menor medida, no cambios por el peso corporal, porque bien sabemos que conforme disminuye nuestra grasa corporal, nuestra adiposidad, ya es un motivo más que suficiente para que haya mejoría a nivel cardiovascular. Y bien sabemos que de manera general las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana suelen tener menor riesgo de obesidad o suelen tener un peso corporal ligeramente inferior. Entonces, ¿es realmente porque tienen un menor peso corporal o es realmente por los componentes de la dieta que de manera específica se incluyen en ese patrón dietético? Entonces, por eso solamente cogimos dieta normocalórica para que no hubiese cambio a nivel de composición corporal y que de esa manera, si había cambios sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular, fuesen específicamente o exclusivamente vinculados a diferencia en que había una mayor proporción de algunos componentes específicos de la dieta. Y justamente fue un poco eso lo que vimos en relación que con tan solo 4 semanas, que también es otra de las críticas que a veces aparecen en este tipo de situaciones. Vamos ahora con las críticas. Efectivamente, que es muy poco tiempo, pero realmente eso podemos decir que tiene menor potencia estadística, pero si en 4 semanas encontramos diferencias significativas y con un tamaño del efecto, podemos decir también notorio, nos viene a decir que realmente es bastante, o la cuantificación de ese efecto es bastante reseñable. Y en tan solo 4 semanas vimos una disminución del colesterol total, del LDL, de la presión arterial sistólica, diastólica, de un marcador de inflamación crónica de bajo grado, y todo ello sin haber cambiado la composición corporal. Y de igual forma también evaluamos rendimiento deportivo, que también es una de las cosas que todavía no se han publicado, que se publicarán en los próximos meses y que no observamos cambios a nivel de rendimiento deportivo. Y también evaluamos impacto medioambiental, que aquí participó una persona que entiendo que va a aparecer muy pronto, que es Ujue Fresan, que participó en el estudio y... participó también. También participó, efectivamente. Y evaluamos con ella, porque es un poco su área de investigación, evaluamos el impacto medioambiental de una dieta respecto a la otra, un poco para tener esa amplitud holística o integral de todas las disciplinas vinculadas a la dieta. Vale. Has hablado del diseño, ¿vale? De Lognivet. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Has dicho que las dietas eran normocalóricas, es decir, que no fluctuaba el peso de los pacientes para que no se pudiera, bueno, de los sujetos, ¿no? Para que no se pudiera atribuir los cambios a la diferencia. Las 2 dietas tenían las mismas calorías, ¿no? Los mismos grupos, me imagino, para que ninguno de los 2 grupos fluctuase, pero aún así se ha criticado, ¿vale? Pues yo lo he visto, no en, digamos, en la literatura científica, sino que yo he escuchado en un podcast, no me acuerdo dónde, criticar a Lognivet diciendo que las dietas estaban mal diseñadas, puntualizando, diciendo que el grupo de la dieta mediterránea consumía mucha más carne procesada de la que tenía que consumir. ¿Qué dices a esto? Vale, claro. Como nosotros establecemos como el patrón de referencia de dieta mediterránea, lo que establecen, digamos, los estudios científicos que se entiende como dieta mediterránea. Y lo más reconocido es el estudio Predimed. Nosotros cogimos justamente las pautas específicas del estudio Predimed y si cualquiera de las personas que están aquí pueden justamente buscarlo en internet y aparece la famosa pirámide de la dieta mediterránea. Y la famosa pirámide de la dieta mediterránea se establece que el consumo de carne procesada dentro del patrón vinculado a una dieta mediterránea puede ser igual o menos de una ración de carne procesada a la semana. Es decir, que fue justamente lo que hicieron los participantes. Es decir, que nosotros utilizamos una referencia que no fue una cantidad
que nosotros considerásemos oportuna en relación a un criterio específicamente nuestro, sino que era lo que establecía la literatura científica al respecto. Y fue un poco ese punto de corte bajo el cual nosotros establecimos la comparación respecto al grupo con dieta vegana. ¿Pero es cierto que llevaba una ración de carne procesada al día? No, era la semana. Porque yo escuché al día No. en esa crítica. Pues no sé, desconozco quién eran las personas. No, pero yo ni me acuerdo tampoco, pero vamos, la decía, persona una ración al día de carne procesada. La persona no se lo leyó de una manera correcta, entiendo. Antes de continuar con el podcast, quiero recordaros que en Fit Generation ya tenéis disponible el grado universitario de Nutrición Humana y Dietética. Solo 3 años de carrera y sin nota de corte, clases y exámenes 100% online y podrás generar ingresos antes de acabar la carrera. Te dejo toda la información en el dossier del primer comentario y de la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Bueno, vamos con otro ataque, ¿vale? Que personalmente pues me sorprendió, incluso, no sé, me chocó, que Nutriyermo, en el podcast de Real Fooding, de tu amigo Carlos Ríos, que le mandamos un saludo cariñoso desde aquí, estoy esperando impaciente poder vernos en directo, acusó a los investigadores de recibir dinero de élites ocultas para publicar resultados a favor de las dietas basadas en plantas, lo que se conoce comúnmente como pagaros para que cometáis fraude, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? A ver, yo no sé si otros, pero a lo mejor yo soy el pringao que no he recibido nada. O sea, yo hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de vínculo a nivel económico que me facilite hacer ninguno de este tipo de estudios. Es más, una cosa que, o sea, de manera pública no he comentado nunca, pero el estudio Nivel hicimos con recursos, pues, podemos decir, bastante limitados, los que teníamos factibles, pero es que incluso los recursos eran tan limitados que el grupo que sigue la dieta vegana, obviamente por una cuestión ética, teníamos que suplementarlo con vitamina B12. La vitamina B12 la pagué yo de manera específica con mi dinero. Es decir, a mí no me pagaba nadie, incluso tuve que buscar yo un poco los recursos, incluso fuera de ese ámbito académico, para llevarlo a cabo. Creo que muchas veces el argumento fácil, ese argumento se utiliza muchas veces para desacreditar a una persona cuando realmente no sabes cómo funciona todo el procedimiento en relación al mismo. Pero yo, al menos desde mi caso particular, el único interés que tengo es, me parece que es un tema bastante importante a trabajar o a evaluar, e intento aportar mi granito de arena al respecto, pero sin ningún tipo de trasfondo, ningún tipo de interés oculto, ningún tipo de consecuencia vinculada a eso. Pero me interesa ir un poquito más allá, hablar un poquito de esto del fraude, porque se habla, ¿no? O sea, sí. Es así, ¿no? Y me parece curioso porque yo mismo, personalmente, y cualquier persona puede visitar mi Instagram y verlo, yo pillé a su socio, precisamente Carlos Estro, compartiendo imágenes falsificadas, fraudulentas, que estaban recortadas, se le había puesto otro título. Hace poco, el máximo referente de la dieta carnívora, Shawn Baker, también falsificó otras imágenes poniendo desmineralización ósea de astronautas, cambiándoles el título y haciéndolos pasar como que eran vegetarianos. Entonces, no sé, ¿qué opinas un poco de esto de intentar estas teorías de la conspiración, no mirarse el ombligo a uno mismo o ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo, y estas acusaciones tan feas y tan sin fundamento? No sé qué opinas. O sea, creo que una de las grandes lacras que tenemos actualmente en la sociedad a nivel de comunicación del conocimiento científico. Y claro, aquí es que entiendo que la problemática de todo este tipo de discursos, todo este tipo de argumentos, es que cuando tú generas un discurso bajo el cual monetiza ese discurso y tiene un mensaje sustentado con una gran cantidad de seguidores, bajo los cuales has creado un imperio, has generado una serie de repercusiones económicas beneficiosas para ti, claro, cambiar ese mensaje cuando empieza a ver que la literatura científica, por lo que puedes escuchar, es diferente a eso, pues entiendo que genera una disonancia cognitiva tan grande que, lejos de intentar aceptarlo, lo que intenta es buscar argumentos fáciles para desacreditar a las personas opuestas y decir que lo que están diciendo no tiene ningún tipo de sentido, que están pagados por la industria o tienen algún tipo de interés o de trasfondo. Pero claro, al final la problemática de todo esto también viene dada, y es un poco lo que yo intento hacer a nivel de divulgación científica, y cuando voy a diferentes foros con nutricionistas o con diferentes profesionales sanitarios, es animar a la importancia de divulgar este conocimiento científico, porque muchas veces lo que nos pasa a los científicos es que creamos paper, creamos ciencia, esa ciencia vive la burbuja académica que se la leen los 4 frikis que le interesa el tema, pero no llega realmente a traducirse a la población general. Y la población general lo que le llega es lo que escucha en redes sociales, lo que escucha en notas de prensa, que aparecen recortes de manera general de conclusiones de estudios muy específicos, y claro, aparece un vacío bastante claro entre lo que es la evidencia científica, que muchas veces parece que mensajes como aumentar la proporción de vegetarianos integrales parece que es algo de hace un año, pero es un conocimiento que subyace de muchos años. Pero parece que
al haber un vacío tan grande entre la comunidad científica y respecto a lo que llega a la población general, y entre medias aparece este tipo de discursos bajo los cuales pues, se crean diferentes intereses o un mensaje que discierne de una manera bastante significativa de la realidad, pues creo que es algo bastante problemático, y por eso pues, animo a todas las personas a intentar, por un lado, adquirir una capacidad más crítica en este sentido, dentro de lo que sea posible, y a todos los profesionales sanitarios a divulgar bajo la literatura científica la evidencia. Muy bien, pues con este mensaje vamos a relajarnos ahora un poco y vamos a volver un poco a la investigación y a la dieta mediterránea con uno de sus productos estrella, se supone, que es el aceite de oliva. A ver, a nivel de salud, ¿deja una dieta de ser saludable si cambio aguacate o semillas de lino, es decir, alimentos vegetales integrales, por aceite de oliva? Que no es vegetal, es un zumo al final, ¿no? Sí. O sea, es una pregunta bastante pertinente y como conveniente establecerla, claro. Al final, cuando hablamos de aceite de oliva, gran parte de los beneficios atribuidos al aceite de oliva muchas veces vienen vinculados al aceite de oliva virgen extra, bajo lo cual, al no tiene ningún tipo de tratamiento térmico posterior, conseguimos preservar en mayor medida gran parte de esos compuestos minoritarios, polifenoles, como el tirosol, hidroxitirosol, diferentes componentes que pueden atribuirse beneficios adicionales respecto a lo que pueden ser vinculados a otros aceites de semilla o otros aceites bajo los cuales por ese proceso de refinamiento pueden disminuir esa proporción de compuestos fenólicos. Ahora bien, bajo mi punto de vista, o por lo menos por lo que yo he podido leer al respecto, cuando hablamos ya de algún tratamiento en el cual va a haber un incremento de la temperatura corporal, o sea, temperatura de cocción o temperatura culinaria, vamos a disminuir gran parte de esos componentes de polifenoles, compuestos antioxidantes, y ahí utilizar un tipo de fuente, como puede ser el lino, que incluso puede ser muy interesante como fuente de omega 3 vegetal, como el aguacate, que puede ser una fuente muy interesante de ácido oleico de manera general, pues creo que a grandes rasgos no va a suponer un cambio sustancial o subyacente. Es verdad que en España, como el aceite de oliva, en este caso, como desde mi punto de vista, pues bastante más oportuno, como pasa también con el jamón serrano, se utiliza mucho como insignia de lo que es la dieta mediterránea en España, pues muchas veces parece que no cuestionarlo, pero el replantearte si realmente es tan importante, parece que hay en contra de la cultura y en contra de un poco lo que establecemos. Pero en términos generales yo concibo que sí que es cierto que yo puedo recomendarlo cuando se va a utilizar de manera en crudo, por ejemplo, por una ensalada puede ser una opción pues, bastante interesante. Cuando hablamos de incrementar temperatura asociada a la cocción o cualquier otro tipo de tratamiento culinario, utilizar aceite de lino, otro tipo de fuente de grasa vegetal, pues no va, desde mi punto de vista, a inducir cambios bastante sustanciales o reseñables. Has mencionado el jamón, por ejemplo. Según la dieta mediterránea, entonces, alguien que cena pan con jamón y lo acompaña de vino tinto, ¿está siguiendo la dieta mediterránea? Sí, además que justamente lo que me estás comentando es como una reseña bastante ejemplificante de lo que se entiende como dieta mediterránea. Claro. Es como una cena muy prototipo que se suele vincular, pero claro, aunque nos cueste todavía entender y cuando digo esto parece que estoy diciendo algo fuera de lo común, o sea, la carne, o sea, la jamón serrano, por definición es carne procesada. Entra dentro de la carne procesada como cualquier otro tipo de embutido, como cualquier tipo de otra carne que tenga algún tipo de procesamiento, independientemente de que no se utilicen nitrato, nitrito o otra serie de componentes o aditivos. Entonces, si la introducimos como carne procesada, la recomendación de la misma, incluso dentro de la dieta mediterránea, adquiere una recomendación que podemos decir pues, bastante baja o poco significativa en este sentido. Entonces, sería una ración a la semana, por lo que dijiste antes, ¿no? Efectivamente. Vale, perfecto. Claro, aquí está que has comentado hasta ahora dieta mediterránea, componentes, vegetales integrales. ¿Qué papel tiene la comida real sin más? Es decir, simplemente que sea algo comida real, pues tal como sin etiquetas, ¿no? Lo típico, sin ingredientes o tal. ¿Eso ya es un signo de que es saludable? Claro, aquí la cuestión, incluso a mí, cuando escucho este tipo de argumentos, me crea un poco de rabia a nivel profesional porque, o sea, yo tengo ahora mismo 30 años, llevo estudiando nutrición, podemos decir, más en profundidad como 7 o 8 años, y parece que todo se reduce, o sea, como he estudiado un grado universitario, he hecho un máster de 1 año, he hecho una tesis doctoral, llevo ya investigando unos años, para que todo se reduzca en hay que comer alimentos no procesados o alimentos integrales. Simplemente esa recomendación tan genérica, sino que tiene que haber algo más complejo para que alguien estudie en profundidad este tipo de cosas. En relación a ultraprocesado, entiendo que muchas veces en población general, sobre todo aquí en España, cuando se habla de alimentos ultraprocesados se vincula el movimiento real fooding, este tipo de cosas, pero la denominación de alimentos ultraprocesados, siguiendo la categoría o la denominación real fooding, no es la misma a nivel científico. A nivel científico sí que existe una categorización de esta parte de ultraprocesados que es la clasificación NOVA. La clasificación NOVA
categoriza los alimentos en 4 grupos, que si no recuerdo mal, el primer grupo está asociado a alimentos, digamos, integrales, sin ningún tipo de procesamiento, pescado, carne, legumbre, en crudo. El grupo 2 está asociado a ingredientes específicos, como podría ser el azúcar, el aceite. El grupo 3 estaría asociado a alimentos mínimamente procesados, pues por ejemplo, unos garbanzos en bote, como puede ser cualquier tipo de producto que simplemente se le añada algo para añadir ese sabor específico. Y el grupo 4 sería alimentos ultraprocesados. Sí que es cierto que bajo la categoría NOVA, habitualmente en los estudios se ve que, obviamente, cuando aumenta la proporción de alimentos no procesados, en este sentido mejora o se reduce la enfermedad, por ejemplo, cardiovascular o el riesgo de mortalidad. Ahora bien, si nos quedamos solamente en eso, pues desde mi punto de vista creo que es bastante reduccionista, en el sentido de que... Ahí tendríamos una correlación, ¿no? Efectivamente. Y es bastante reduccionista porque, claro, la categoría 1 de alimentos no ultraprocesados es una categoría muy heterogénea, que incluimos pescado, incluimos huevo, incluimos carne, incluimos incluso lácteos no fermentados, incluimos verdura, hortalizas, es decir, es compuesta por alimentos con perfiles muy distintos, con efectos muy distintos sobre la salud. Incluso si nos vamos un poco al absurdo, los garbanzos que estaríamos, por ejemplo, en bote, estarían en el grupo de alimentos mínimamente procesados. Es decir, por ejemplo, esos garbanzos serían peor que consumir un entrecot de ternera, que está en el grupo 1. Y a pesar de que están en diferentes categorías, el efecto va a ser distinto. Entonces, desde mi punto de vista, creo que puede ser un primer acercamiento para entender lo que podemos entender como una alimentación saludable, pero bajo ese primer acercamiento tenemos que establecer cuáles son los alimentos de preferencia y no simplemente decir hay que consumir alimentos no ultraprocesados, sino dentro de esos alimentos que podemos entender como más frescos, integrales, mínimamente procesados, cuál tenemos que priorizar. ¿No sería un ejemplo de confundir correlación con causalidad? Es decir, si eso fuese cierto, entonces, por ejemplo, en el OmniVeg no tendrían por qué haberse visto diferencias en cuanto a marcadores causales, ¿no? Claro, efectivamente. Vale. Efectivamente. Vale, Total. vale, perfecto. Muy bien. Yo he visto que cuando te entrevistó Carlos Ríos, dijo algo interesante para la gente, ¿vale? Que es que introducir carne roja de forma moderada no tiene por qué aumentar, no tiene por qué aumentar de forma clínicamente relevante el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Podrías aclarar a la gente qué quiere decir esto de clínicamente relevante y qué opinas sobre ello? Sí, o sea, es algo que en la comunidad científica se utiliza mucho porque, claro, el hecho de que haya diferencia entre dos grupos pueden ser lo que se conoce como diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, la diferencia que haya de un grupo respecto al otro puede ser lo que después se dice no clínicamente relevante, es decir, que esos cambios, a pesar de que si realmente sean patentes, sean tan pequeños que realmente no se traduzcan en una mejoría o una reducción del riesgo cardiovascular. Que compense, digamos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo del colesterol LDL. No es lo mismo tener una diferencia entre los grupos de 12 miligramos por decilitro, que eso es clínicamente muy relevante, ¿no? Porque ha demostrado ser una diferencia que a largo plazo a lo largo de la vida puede multiplicar hasta por 10 el riesgo de enfermedad cardiovascular, que haya un cambio de 1 miligramo por decilitro, 2 miligramos por decilitro, como ocurre con algunos fármacos, ¿no? Efectivamente. Y es que incluso justamente los valores que has dicho de 12 miligramos en el OmniVeg, nosotros pudimos observar como en tan solo 4 semanas, en un grupo respecto al otro, la disminución del colesterol total fue de forma aproximada, lo digo de memoria, 20 miligramos de decilitro y del colesterol LDL de 12 miligramos de decilitro. Esto teniendo en consideración que, un poco apuntando a lo que ha ido comentando, si no recuerdo mal, también por cada reducción de 18 miligramos de decilitro de colesterol total, se produce una reducción del riesgo cardiovascular del 10%. Sí, riesgo relativo. Uh-huh. Claro, y mucha gente dice lo del riesgo relativo, claro, una cosa es riesgo relativo y otra cosa es riesgo absoluto. Pero claro, si tenemos en consideración, y estos son datos que justamente los estuve revisando para un estudio científico que estamos haciendo, que lo revisé esta semana, en España hay 11 millones de personas que tienen enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte en el mundo, obviamente, y 11 millones de personas tienen enfermedad cardiovascular, que eso es aproximadamente el 25% de la población. Entonces, claro, el 10% del 25%, el 10% del 25% de personas que tienen enfermedad cardiovascular es aumentar 2,5% más. Es decir, estaríamos disminuyendo el riesgo de enfermedad cardiovascular en cientos de miles de personas. Aunque a veces parece en números absolutos. Efectivamente. Que se olvida decir, el que habla de riesgo absoluto se obliga a decir claro, después los números absolutos. Hay que entender el contexto bajo el cual se establece esa condición o esa enfermedad que se estudia. Cambiando otra vez de tema, me apetece preguntarte algo muy difícil de responder, pero a ver qué me dices. Una galleta casera hecha con productos reales, alimentos reales, por ejemplo, que lleve manteca y harina integral, ¿sería mejor que, por ejemplo, una barrita vegetal con etiqueta? Igualdad de ingredientes.
No, porque una es vegetal y la otra lleva manteca. Manteca de cerdo, vamos a poner. Típica manteca, típico mantecado tal, pero casero, artesanal, de la estepa de Sevilla. Vale. Comparado con una barrita vegetal. Vale. A ver, claro, ahí simplemente por la cantidad de grasa saturada, incluso yo me quedaría con... Por defecto, ¿no? Efectivamente, me quedaría por defecto. Pero también eso es muy interesante cuando hablamos de este tipo de elaboraciones caseras, en las cuales consideramos que como esos ingredientes por separado son saludables, cuando los juntamos todos siguen siendo igual de saludables, incluso más saludables. Y ahí perdemos un poco la noción de que el efecto de ese alimento o de ese ingrediente puede perderse cuando lo incluimos en una matriz conjunta de otra serie de ingredientes. Incluso cuando hacemos este tipo de cosas, estamos haciendo alimentos más hiperpalatables, lo estamos haciendo más ricos, más sabrosos. Vale, espera, mira, te voy a interrumpir. Voy a ponértela un poco más votando. Una barrita con esos ingredientes y algún endulzante que se considera saludable, no sé, un sirope, por ejemplo, contra una barrita con etiqueta a base de avena, frutos secos y dátiles. Sin lugar a dudas, la segunda opción. La segunda opción, ¿no? Sin lugar a Claro, dudas. lo tienes. Vale, ¿y qué pasa con los antinutrientes? Yo sé que una línea de tu investigación ha sido sobre los famosos antinutrientes. Esa lleva más antinutrientes que la otra. ¿Qué ocurre con los antinutrientes en la dieta? O sea, los antinutrientes, eso, o sea, es uno de los temas que se utilizan mucho en redes sociales para desaconsejar el consumo, por ejemplo, de legumbres, de frutos secos, porque se dice que como tienen muchos antinutrientes, pues por ende, quizás no es recomendable su consumo. Incluso asocian los antinutrientes con la sintomatología asociada al consumo de a veces de las legumbres en algunas personas, que es esa distensión abdominal, esa sensación de pesadez. En relación a los antinutrientes, un poco para entender de manera llana, los antinutrientes por denominación, incluso en comunidad científica, ya se está intentando establecer que quizás la denominación antinutriente no es la manera más correcta de hablar de este tipo de componentes, pero para entenderlo por caso de manera sencilla, los antinutrientes son componentes que cuando nosotros los ingerimos a través de la dieta son capaces de formar complejos con algunos minerales presentes en los alimentos. Por ejemplo, están los fitatos, los oxalatos, que son capaces de formar complejos con el calcio, con el hierro, con el zinc de la dieta. Y al formar esos complejos hacen que a nivel del intestino delgado no los podamos absorber. Vale. Entonces, digamos, estamos perdiendo parte de los beneficios asociados a esos micronutrientes cuando ingerimos un alimento. Vale, digamos que tú los comes, se unen a ellos y en lugar de poder absorberlos, siguen de largo. Efectivamente. Digamos, esa es la teoría que se establece y bajo la cual... pues, De ahí viene el nombre antinutriente. efectivamente. Y de ahí se establece lo que se entiende como la plausibilidad biológica. Es plausible a nivel biológico que ocurra eso. Los primeros estudios se hacían en animales habitualmente y se utilizaban dosis elevadas con el tratamiento en el cual, pues, por ejemplo, el consumo de legumbres o el consumo de frutos secos se hacían sin ningún tipo de tratamiento tecnológico, en crudo. Y ahí se veían como en altas dosis, sin ningún tipo de tratamiento tecnológico, esos animales pues empezaban a tener deficiencia o carencia de esos minerales bajo los cuales no pueden absorber a nivel intestinal. Cuando nos vamos a estudiar en humanos, pues la cosa cambia por completo. En relación a que, por un lado, pues cuando nos vamos a estudiar en humanos, habitualmente los seres humanos, por una cuestión tradicional, pues han tenido la manía, por decirlo de alguna manera, de cocinar las legumbres o de remojarla. Y eso, de una manera empírica, se ha cuantificado posteriormente que es capaz de suponer una reducción significativa de muchos de esos antinutrientes. Por lo tanto, la concentración que nosotros finalmente ingerimos de esos antinutrientes una vez que han sido cocinados no tiene nada que ver con la que tienen en crudo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nos vamos a la realidad, si los antinutrientes fuesen un problema tan acuciante cuando consumimos legumbres, que muchas veces esto pasa mucho en nutrición y en el foro académico, debato sobre este tipo de cosas que me parecen muy obvias, pero incluso en académicos esto todavía creo que no se entiende por algún motivo, nos quedamos en pequeños detalles y perdemos el norte de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los antinutrientes, si fuesen realmente un problema tan grande, lo que tendríamos que ver es que en las personas que consumen los alimentos que tienen estos antinutrientes, lo que tendrían que ver es un mayor riesgo de cualquier enfermedad bajo la cual se entienda la presencia de esos antinutrientes. Lo que vemos en todos los estudios de una manera bastante consistente es que las personas que consumen más de los alimentos que tienen estos antinutrientes, por ejemplo legumbres, lejos de tener más riesgo de enfermar, lo que se ve es todo lo contrario. Es decir, no se magnifican esos efectos finales sobre la salud. Incluso yendo un paso más allá, y esto es súper interesante, muchos de estos antinutrientes se ha visto que de manera aislada, en altas dosis, pero de manera aislada, no en forma de alimento, de igual forma que pueden formar complejos con algunos componentes potencialmente problemáticos para la salud, potencialmente beneficiosos, también pueden formar complejos con componentes que pueden ser potencialmente problemáticos. Por ejemplo, con el mercurio. Por ejemplo, con productos avanzados de glicación, con diferentes metales pesados. Incluso se están estableciendo
digamos, un efecto farmacológico a utilizarlo para encapsularlo y de esa manera ser capaz de quelar diferentes metales y reducir el riesgo de que se acumulen y, por ejemplo, ocasionen daño neurológico. Y de hecho yo en este aspecto recuerdo 2 estudios bastante grandes con 1 año de duración uno y el otro con 2 años de duración, que les daban, o sea, medían la cantidad de metales que llevaban los propios alimentos vegetales que les daban y hacían que disminuyese la cantidad de metales en sangre y en tejido adiposo de las personas, lo cual es un poco contraintuitivo, pero puede estar explicado quizá por eso, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. Bueno, ya hemos hablado de bastantes alimentos, dietas, grupos de alimentos y a nosotros nos gustan mucho los top, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que nos digas, si tuvieras que decir cuál es el top 3 de grupos de alimentos mejores para la salud, que ya nos dirás por qué es mejores para la salud, ¿cuál dirías que es el top 3? Vale. O sea, antes de eso es que justamente se publicó hace unos meses un trabajo que estaba Walter Wille, que son epidemiólogos muy conocidos, Frank Hu y Martha Walsh, que justamente cuantificaban los alimentos por grupo de alimentos que se relacionaban con un menor riesgo de longevidad en este sentido a nivel biológico y de riesgo de enfermedad. De manera bastante, iba a decir casual, pero no es casual obviamente porque la literatura científica es bastante robusta al respecto, los 10 primeros alimentos eran alimentos de origen vegetal, de una manera pues, bastante clara en relación a lo que tenemos, que conocemos. Si nos tuviese que quedar, al menos creo que ya desde mi punto de vista, pues principalmente me quedaría en términos generales con verduras y hortalizas, tanto por el contenido de compuestos fenólicos, compuestos antioxidantes, además por el contenido en fibra, me quedaría con legumbres y potencialmente me quedaría con frutos secos. ¿Y los 3 peores? El top 3, pero por abajo. Muy bien. Pues justamente, o sea, un poco ligándolo con el estudio que he comentado, que va muy en línea a ello, por debajo del todo aparecían los alimentos que son más ricos tanto en grasa saturada, en azúcares libres y en sodio, que suelen ser alimentos que se entienden en términos generales como más procesados. Aparecían, y esto también un poco yo entiendo que en este sentido también va un poco en línea a lo que yo he estudiado y lo que he podido leer, carne, sobre todo carne roja y sobre todo carne procesada. Y en este sentido pues también incluso hablaríamos de productos en los cuales aparezcan la grasa láctea de manera significativa, por ejemplo la mantequilla. Vale. ¿Y falta otro? ¿No? Has dicho bueno, carne roja y carne procesada distintos, ¿no? Efectivamente. Vale. Me metiste el 3 ahí, me cago. Muy bien. Vale. Y tú como investigador y científico de la nutrición y también nutricionista que eres, ¿qué opinas de la pirámide alimentaria? Al final no deja de ser una manera visual de dar recomendaciones de grupo de alimentos. Concibo, al menos por mi percepción, cuando hablo con la gente, incluso también cuando hacemos estudios y damos recomendaciones, la manera de hacerlo en forma de pirámide creo que no es intuitiva y dificulta incluso el hecho de que en la pirámide aparezcan diferentes alimentos, como puede ser la carne o que parezca, por ejemplo, alimentos más ultraprocesados, da a entender como que es necesario incluirlo, que es obligatorio. Y si no lo incluimos, pues no deja de ser un patrón saludable. Yo soy más partidario de las recomendaciones como pueden ser, ya hace 3 años, la ESAN sacó las recomendaciones de una alimentación saludable y sostenible. Y en esas recomendaciones, por ejemplo, aparecía que el consumo de carne roja o el consumo de lácteos o el consumo de huevos podía ser desde 0. Es decir, se incluía la cantidad nula de ese alimento. Vale. Entonces, yo soy más partidario de recomendaciones específicas de grupos de alimentos, incluso si nos vamos de manera diaria, para que el consumidor o la población sobre la cual se establezca esa recomendación identifique mejor, más allá de esa perspectiva grandes rasgos de manera genérica. Vale, vamos a meternos con un grupo de alimentos que pensé que ibas a decir y no lo has dicho, así que te voy a preguntar específicamente sobre el huevo, ¿vale? ¿Podrías aclararnos o explicarnos un poco, desde tu posición de investigador, por qué la confusión de si el huevo sube el LDL o no sube el LDL? Que parece que hay controversia. Vale, o sea, desde mi punto de vista esta controversia, que incluso sí que es cierto que cuando nos vamos a la literatura científica, la concepción habitual de hay estudios para todo, en el caso del huevo, pues aparece de una manera, podemos decir, reseñable. Y yo creo que esto principalmente viene aludido a 2 consideraciones clave. La primera, bajo la cual, tanto en mi caso y en tu caso igual, divulgamos mucho, y es identificar con qué lo estamos comparando, es decir, con qué se está comparando el consumo de huevos, tanto si es un ensayo clínico que consume el grupo que no consume huevos, así como si es un estudio observacional que están consumiendo a esas personas conforme aumentan o reducen el consumo de huevos. Por un lado, esa consideración que es crítica, y por otro lado, la consideración de que incluso para añadir una variable de complejidad a toda esta cuestión,
el efecto, como muy bien sabemos, el efecto del colesterol dietético sobre el colesterol plasmático no es lineal. Entonces, al no ser lineal, es muy importante saber cuál es la dosis de basal o la dosis de partida que tienen esos sujetos. Entonces, esos dos factores determinan en última instancia que pueda haber heterogeneidad de resultados. Pero aquí creo que es muy importante, hay como diferentes trabajos que hacen mucha alusión, pero hace unos meses Deir de Tobias, que es una epidemióloga muy reconocida en Harvard, sacó un documento, una editorial, que hablaba muy bien de esta consideración en relación a que en la ciencia de la nutrición es muy importante mejorar las preguntas de investigación. Porque muchas veces la problemática no es que los resultados sean distintos, sino que realmente dan respuesta a cosas distintas, a pesar de que el objetivo, la pregunta de investigación, parezca que es la misma, pero realmente la pregunta está mal formulada y realmente está dando consideración a respuestas distintas. Dos estudios pueden decir que el consumo de huevos, por ejemplo, no reduce, o mejor dicho, no aumenta el colesterol LDL, bajo una premisa o una pregunta de investigación que, aunque ellos la manifiesten de manera similar, a lo mejor es distinta, porque a lo mejor uno están comparando con consumir carne procesada, otros están comparando con consumir legumbres, o a lo mejor en uno de esos estudios las personas que se establecen en el grupo comparador tienen un consumo muy alto de partida y en otro no. Obviamente los resultados van a ser distintos y por eso la pregunta de investigación debería ser distinta, bajo la cual entender la heterogeneidad del resultado. Vale, ¿hay algo que crea confusión en cuanto a esto, a lo del huevo? Bueno, muchas gracias por la explicación, muy bien explicado, desde mi punto de vista, quiero decir. ¿Hay algo que confunde a la gente también en cuanto a cómo se investiga la nutrición? Yo he escuchado decir, por ejemplo, incluso entre nutricionistas, que bueno, el huevo es saludable porque, por ejemplo, en el Predimed, el grupo que llevaba dieta mediterránea consumía huevo y tuvo mejores resultados que el otro grupo. ¿Cómo aclararías esto para alguien que no sabe de nutrición pero quiere entender qué ocurre ahí? Claro. Aquí viene la consideración de que es gracias al huevo, es a pesar del huevo. Es decir, los efectos que estamos observando cuando evaluamos patrones de dieta, la dieta está conformada por muchos alimentos. Entonces, si evaluamos el patrón de manera específica, no sé que se haga un análisis más complejo a nivel estadístico como predictor, nosotros no podemos inferir que el efecto final en relación a esa dieta es por un alimento específico, sino que es el conjunto de la dieta. Vale. Entonces, a no ser que se haga un estudio en el cual todos los sujetos tienen la misma dieta y la única diferencia entre un grupo y otro es el consumo de huevos, nosotros no podemos inferir que el beneficio específicamente de la dieta es consecuencia de ese alimento en concreto. Porque incluso, a pesar de que ese consumo en la dieta mediterránea de huevos en última instancia induzca beneficios respecto a un comparador que es una dieta baja en grasa, no quiere decir que todos los alimentos que lo compongan induzcan beneficios o que los beneficios que lleven a cabo sean en una misma magnitud. Pueden tener efectos totalmente distintos y al final lo que nosotros estamos viendo es el global de los efectos cuando se combinan todos ellos. Vale. También hay gente que escucha decir que hay algunos estudios observacionales en los que el consumo de huevo se asocia, por ejemplo, a menor mortalidad. ¿Qué ocurre ahí? Claro, el consumo de huevos, cuando nos vamos a menor mortalidad, ahí pasa un poco la misma consideración y es con qué lo estamos comparando en este sentido, qué es lo que entendemos. Lo que comentabas antes. Claro, ¿no? lo que comentábamos. ¿Cuál es la pregunta que se está respondiendo? Claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo está diseñado para dar respuesta a eso que queremos? Porque si no, nos quedamos un poco en una pregunta muy genérica bajo la cual, pues un poco como intentamos divulgar, la ciencia de la nutrición pues, muchas veces se queda en pañales en relación a la pregunta objetivo que queremos establecer. Vale. Aún así, mucha gente dice, bueno, ya habláis sobre el huevo y tal, pero no habláis sobre las magdalenas con colacao que se desayuna la gente, ¿no? Entonces, ¿no se puede hablar del huevo porque la gente desayuna sino mantequillas con colacao? O sea, no tengo nada contra el colacao, pero digo lo que se suele decir. Sí, claro. Esto sería como la misma premisa de, obviamente, por ejemplo, tomar 2 vasos por ejemplo, de vino. Tomar 2 raciones de vino a la semana va a ser mejor que tomar 5, pero no por ello vamos a decir que tomar 2 sea saludable. En este sentido, pues una analogía sería bastante similar a la que has comentado. Si bien es cierto que, obviamente, el consumo, en términos generales podemos decir que el consumo de diferentes productos de bollería por el contenido en azúcares, grasa saturada o sodio va a ser potencialmente peor respecto al huevo, eso no quiere decir que el consumo de huevo per se sea saludable. Sobre todo si entendemos que nosotros como investigadores y un nutricionista, cualquier profesional de la salud, cuando trabaja en términos globales, la recomendación que hace es a nivel global. Intenta establecer recomendaciones globales para, en cierta manera, optimizar la salud de la población o, en términos generales, de los individuos con los que trabaja. Otra consideración es, a nivel personal, cómo llega a ese objetivo. Pero en términos globales tenemos que establecer cuál es ese canon ideal bajo el cual conseguimos mejorar la salud de la población.
Vale, y de esto creo que has hablado un poco antes cuando metiste los criterios de inclusión del Omniveg y tal, pero hay mucha gente que dice, no, incluso profesionales que dicen, no, el problema es la obesidad y el huevo no es el causante de la obesidad. En este sentido, diferentes condiciones como puede ser la enfermedad cardiovascular o como puede ser la obesidad, está condicionada por múltiples determinantes. Y muchas veces parece que como uno tiene un efecto, podemos decir, más o menos reseñable, el resto de componentes dejan o pasan a un segundo plano. Al final todo es la combinación de diferentes factores que en última instancia inducen esa situación. Si bien sabemos que una mayor adiposidad aumenta el riesgo, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, eso no quita que otros factores también lleven a cabo esa situación. Y al final nosotros lo que intentamos es trabajar sobre todo ese conjunto de factores para, en última instancia, minimizar la carga de que aparezca esa condición o esa enfermedad. Y el huevo también se promociona como una imprescindible fuente de colina. ¿Qué pasa? ¿Que si no comes huevos vas a tener carencias de colina? Claro. Aquí muchas veces esto es algo también muy común en nutrición. Incluso yo doy diferentes asignaturas en la universidad y una de ellas bromatología, que básicamente es descomponer los alimentos en nutrientes. Y incluso aunque yo un poco trabajo sobre ello, muchas veces lo que nos pasa a los científicos, o incluso a nivel universitario, en divulgación, es que parece que reducimos los alimentos a nutrientes. Y establecemos que un alimento es beneficioso porque es fuente de muchas cosas. Y parece que cuantos más nutrientes tenga, más beneficioso es para la salud. El hecho de que ese nutriente pueda ser interesante para la salud no quiere decir que el alimento que vehiculiza ese nutriente sea saludable per se. Es cierto que la colina es un nutriente que puede tener una serie de efectos fisiológicos beneficiosos para la salud y son constatables, pero la cuestión es, ¿solamente podemos adquirir colina a través del huevo? La realidad es que no. Podemos adquirir colina a través de diferentes fuentes, como pueden ser las legumbres también. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿de qué nos sirve que la colina que vehiculiza el huevo y que tenga mucha cantidad de colina sea tan interesante si realmente cuando consumimos el alimento, en este caso el huevo, en vez de obtener beneficios sobre diferentes efectos sobre la salud, lo que sabemos todo lo contrario? ¿Por qué no nos importa tanto el nutriente y no vemos la complejidad del asunto en relación a diferentes resultados de salud? Pues una vez que has ayudado a aclarar muchos temas sobre el huevo, pasamos a los aceites, ¿vale? ¿Cuál dirías que es el mejor aceite para enderezar, Dios, también para enderezar, para aderezar una ensalada? Justamente un poco con lo que hemos hablado antes, pues potencialmente un poco por nuestra cuestión cultural en el caso de España y también por un poco la literatura científica, pues principalmente yo me quedaría con el aceite de oliva virgen extra. Sobre todo por la proporción, ese perfil lipídico y también por la complementación de algunos componentes polifenoles, antioxidantes, que pueden enriquecer o darle valor, en este caso, a esa fuente de grasa. Elegirías el de oliva por encima de cualquier otro. Bueno, quiero aclarar una cosa. Virgen extra tiene que ser, ¿no? Sí. Quiero aclarar una cosa en cuanto a lo de enderezar. Es que yo soy asturiano, ¿vale? Y enderezar, si tú, por ejemplo, estás girando el volante, ¿vale? Enderezar es volver a poner el coche recto, ¿vale? Entonces, enderezar la ensalada, aderezarla... Es una confusión comprensible, pido disculpas. Para aderezar la ensalada y para cocinar. Para cocinar, altas temperaturas. No a 100 grados, sino altas temperaturas como puede ser pues freír, ¿no? Bueno, yo que sé, unas patatas fritas, sí. Cosas así. Yo ahí, por ejemplo, sería más partidario, teniendo en consideración que el aceite de oliva virgen extra tiene un coste considerablemente más elevado y cuando sometemos a altas temperaturas esos compuestos fenólicos o antioxidantes los perdemos en gran medida, pues compensa por una cuestión de balance a nivel económico en relación al coste que tiene y en relación a los beneficios que obtenemos, pues que se pueda utilizar sin ningún problema aceite de oliva convencional. Puede ser aceite de oliva convencional, puede ser aceite de colza, que también tiene un alto contenido en ácido oleico y sobre todo, pues en cierta manera, priorizaría aceites vegetales y sobre todo priorizando aquellos que tienen, en términos generales que se suelen decir, menos insaturaciones. O sea, y, por ejemplo, si fuese aceite de girasol, que es muy común, que fuese alto oleico, ¿puede ser? Sí, podría ser una buena alternativa. Esa mayor proporción de claro, eso, ¿no? Y sobre todo, hay muchas veces que yo creo que se lleva un poco al absurdo este tipo de la consideración de los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de girasol. Claro, el aceite de girasol, la problemática que puede tener por ser tan insaturado, por tener tantas insaturaciones, se puede manifestar su problemática cuando sometemos a mucha fritura o a una numerosa fritura. En casa habitualmente, pues la gente no suele reutilizarlo mucho. Esto quizás potencialmente puede ser más problemático a nivel de restauración colectiva donde no sabemos cuántas veces se ha reutilizado ese aceite. Pero en términos generales tampoco es algo tan acuciante o un determinante tan claro el decir que el aceite de girasol ya es un problema por toda la problemática asociada a las altas temperaturas y los componentes problemáticos que se pueden generar. Vale, es que hay una corriente bastante importante en redes sociales de decir que los aceites vegetales
causan enfermedad cardiovascular, o sea, que son dañinos o malignos, ¿no?, para la salud. ¿Qué opinas de esta corriente? Sí, o sea, esta corriente hay cosas que, por ejemplo, lo del huevo, que lo puedo entender porque puedo encontrar literatura un poco para todo, pero, por ejemplo, con el tema este de aceite de semilla y aceites vegetales, en población general existe mucho ese miedo en relación a este tipo de productos y la literatura científica es como contundente al respecto en relación a todo lo contrario. O sea, la literatura científica de una manera evidente en diferentes líneas de investigación, tanto estudios observacionales como estudios de intervención, se puede observar de una manera bastante clara como el desplazamiento de, por ejemplo, mantequilla o aceite de coco, aceite de palma, por fuentes vegetales que pueden ser tanto aceite de oliva, como puede ser aceite de colza, como pueden ser aceite de girasol, de manera consistente induce mejoría, sobre todo a nivel cardiovascular. Vale, pero has dicho aceite de coco, aceite de palma, que también son vegetales. Muy, ¿qué pasa con esos aceites? Que me saltó ahí. Muy bien, Mati. Efectivamente, el aceite de palma y el aceite de coco, a pesar de ser vegetales, tienen una mayor proporción de ácido graso saturado. Vale. Aquí quizá vendría la problemática asociada a su consumo. Se utilizan mucho en industria porque al ser saturados solidifican a temperatura ambiente y son muy interesantes para bollería o otra serie de productos. Y has hablado también del aceite de colza. Sí. ¿Por qué tiene tanta mala fama en España? ¿Se la merece, no? ¿Qué pasa ahí? O sea, el aceite de colza tiene muy mala fama en España porque hace ya muchos años hubo un problema a nivel de adulteración del aceite de colza y dio una problemática bastante grave a nivel de salud pública y apareció como ese miedo asociado al aceite de colza. Incluso ese miedo es tanto que en España, de forma general, en los productos no vemos aceite de colza, vemos aceite de nabina. O de canola, ¿no? También, o de canola, un poco a nivel de industria para intentar camuflarlo y que la persona, el consumidor, no asocie aceite de colza como ese aceite problemático. La realidad es que el aceite de colza, por el perfil lipídico que tiene una alta proporción de ácido oleico. No es la misma cantidad que el aceite de oliva, pero se aproxima de una manera bastante buena en relación a que puede ser una alternativa, puede ser un producto bastante interesante como sustitutivo o como complementación a diferentes fuentes de grasa vegetal. O sea, si realmente lo comparas en cuanto a proporción de ácidos grasos, tiene la mitad de ácidos grasos saturados y tiene como 16 veces más omega 3 o algo así, Sí, ¿no? sí. O sea, puede ser una opción muy interesante. Es verdad que, otra vez en este sentido, como en España tenemos una tradición a nivel de producción y de consumo de aceite de oliva, pues muchas veces se prioriza en este sentido, pero en términos generales puede ser muy interesante. Y es cierto que en crudo no tiene la cantidad de polifenoles, antioxidantes y tal que tiene el aceite de oliva. Eso. Vale, pues has superado el primer bloque. Muy bien. Te agradezco de corazón, de verdad, todas las respuestas y lo que te has mojado en todas. Seguro que la gente va a estar agradecidísima. Y pasamos al siguiente bloque. ¿Existen más riesgos de desnutrición en una dieta 100% basada en plantas? O sea, esto podríamos dar argumentos en relación a estudios científicos, pero incluso antes de empezar a desarrollarlo más en profundidad, si esto fuera aparente, lo que tendríamos que observar de una manera bastante clara e inherente, un poco adquiriendo una perspectiva más global de todo ello, tendríamos que observar de una manera bastante clara que las personas que no consumen alimentos de origen animal o su consumo es muy bajo, en vez de vivir más y mejor, tendrían que vivir bastante menos y peor, o que tendrían que tener mucho más riesgo de enfermedad. Lo que observamos es que es todo lo contrario. Es decir, que algo tiene que estar pasando, en términos generales, para que esto no se lleve a cabo. Cuando nos vamos a literatura científica, pues quizá hay que analizar cada nutriente de manera específica, porque hay nutrientes que se vinculan que pueden ser más problemáticos, como el tema de las proteínas, el tema del hierro, el tema del calcio, que cada uno tiene un poco sus características específicas, pero que en términos globales, incluso esto no es algo que yo me esté inventando en términos generales, sino que las principales autoridades sanitarias, como la Asociación Americana de Dietética o diferentes instituciones, de una manera bastante clara y contundente, establecen que una dieta basada en alimentos de origen vegetal es apta para todas las etapas de la vida, para prevenir enfermedades y también para el rendimiento deportivo, donde muchas veces existe esa mitificación en relación a este tipo de patrón dietético. Pero has dicho que alimentos tienen diferentes características y tal. Entonces, ¿dónde entra la educación nutricional? Es decir, ¿a nivel poblacional tiene más sentido recomendar una dieta omnívora porque quizá es más difícil, digamos, tenerlo todo con una dieta basada en plantas? O sea, no considero en términos generales que sea más difícil, sino sí que es cierto que hay que saber que si nosotros desde pequeños estamos acostumbrados, por ejemplo, a consumir de más difícil se puede interpretar mal, que requiera más conocimientos, digamos, por parte de la gente. Claro, aquí, el conocimiento, tenemos que entender que de manera general la mayoría de las personas nacen y viven hasta un determinado momento, si cambian su alimentación, consumiendo alimentos de origen animal, en términos generales. Entonces, están educados por su cultura, o sea, por su educación hasta ese momento. De manera general, pues todos sabemos que todos sabemos. De manera general, pues se suele consumir carne, pescado como una fuente de proteína y se intenta intercambiar, por ejemplo, con el huevo en este sentido.
La cuestión aquí importante es que si yo dejo de consumir esos alimentos, lo que tengo que intentar buscar en alimentos vegetales es algo que en cierta manera pueda complementar lo que en términos generales me aportaba ese alimento. Por ejemplo, si dejo de consumir carne o pescado, pues quizás sea más interesante sustituirlo, por ejemplo, por legumbres. Pero es simplemente, yo creo que una cuestión de cambiar el paradigma bajo el cual se establecen esas recomendaciones. Porque a lo mejor, y probablemente creo que hablaremos un poquito más en profundidad del tema del contexto, la adherencia, todo este tipo de cosas, pero muchas veces la adherencia es muy importante, el contexto es muy importante, pero muchas veces dejamos de dar recomendaciones de nutrición que optimizan la salud por ese tipo de consideraciones, porque es difícil seguirlas. Y esto tiene muchos matices, que entiendo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero en este sentido creo que es adecuada, se puede seguir sin ningún problema y la única consideración es saber con qué tengo que desplazarlo. Pero ¿existe realmente, digamos, mayor riesgo de eficiencia en una dieta 100% basada en plantas? Claro, aquí puedes contestar desde el punto de vista de educación nutricional o estadísticamente lo que se ve. No sé, ¿cómo crees que se debería contestar a esta pregunta? Claro, a nivel de estadística, la cuestión es que habitualmente la mayoría de los estudios, que suelen ser lo que se conocen como estudios transversales, es decir, estudios que hacen una fotografía, por decirlo de una manera, a la población y ven qué hacen de manera general las personas que no consumen alimentos de origen vegetal respecto a las que sí lo consumen. Sí que es cierto que de manera general, por ejemplo, se observa que el consumo de proteína es más bajo en personas con una alimentación basada en alimentos de origen vegetal que en una población omnívora. Pero incluso, a pesar de que sea más bajo, supera las recomendaciones de la ingesta de proteína. Se observa, por ejemplo, que de manera general el consumo de algunos nutrientes, como puede ser a lo mejor el calcio, también es ligeramente más bajo, pero de manera general supera las recomendaciones. Entonces, a nivel estadístico, sí que hay algunos nutrientes que se consumen ligeramente en menor medida, pero que en términos absolutos no significa que no sean capaces de alcanzar o de cubrir sus necesidades. Y ya no solamente eso, sino que muchas veces nos quedamos en el problema y dejamos de ver cosas que estamos incorporando en mayor medida que aportan beneficios. ¿Qué quiero decir? Habitualmente cuando seguimos este tipo de patrón dietético, el consumo, por ejemplo, de fibra o de compuestos fenólicos aumenta considerablemente. Incluso en el estudio NIVES, que no lo he comentado antes, nosotros hicimos diferentes análisis de regresión para ver predictores que pudiesen estar vinculados a la mejoría, por ejemplo, del colesterol total o el LDL. Vale. El Digamos consumo, ¿qué componentes de la dieta podrían predecir efectivamente, los cambios, ¿no? Y observamos cómo la fibra era uno de ellos. En el grupo que tenía una dieta mediterránea con una mayor proporción de vegetales, obviamente, si yo desplazo el consumo de carne por legumbres, inherentemente voy a consumir más cantidad de fibra. Y eso era uno de los predictores en relación a mejoría de diferentes factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol total. Entonces, también ese tipo de desplazamiento también me permite adquirir o aportar un mayor consumo de algunos nutrientes que habitualmente se consumen en cantidades más bajas y que son interesantes incluirlo. Yo lo que veo, por ejemplo, en redes sociales es la típica persona que dice: yo dejé de ser vegetariana porque tuve el hierro bajo. Sí. ¿Qué le podrías decir a esa persona? Bueno, vamos a asumir que está diciendo la verdad, ¿vale? Asumiendo que está diciendo la verdad, ¿qué podrías decirle a esa persona? Claro, aquí habría que analizar en términos específicos a esta persona que le ha llevado a llegar a ese punto. Sí que es cierto que hay algunas veces que este tipo de cambios se hacen, digamos, si yo dejo de consumir carne y esa carne la sustituyo por vegetales de hoja verde, por poner un ejemplo, pues obviamente voy a adquirir un estado de nutrición porque no soy capaz de cubrir mis requerimientos. Vale. De manera interesante, con el caso del hierro, que en los últimos meses, bueno, ya el último año, en el grupo de investigación estamos trabajando mucho en este tema porque es un tema que genera mucha controversia, mucha polémica. Hicimos un estudio que también está publicado, que justamente es una revisión sistemática analizando el consumo de hierro dietético y la relación en el riesgo de anemia ferropénica en personas veganas respecto a personas omnívoras. Vale. Y lo que nosotros observamos en esa revisión sistemática, que se publicará en los próximos meses, si todo va bien, es que el consumo de hierro dietético habitualmente en personas que son veganas suele ser ligeramente más alto. Suele ser más alto. Y de la misma forma, a pesar de que la absorción de ese hierro, en forma de hierro no hemo, que habitualmente se dice que es más bajo, a pesar de que fuera más baja esa tasa de absorción, que esto es discutible, como después veremos, el riesgo de anemia ferropénica no era mayor. La anemia ferropénica se puede evaluar por diferentes marcadores. Uno de ellos es la hemoglobina, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Los niveles de hemoglobina en personas veganas respecto a personas omnívoras son los mismos, no hay diferencia significativa entre un grupo respecto al otro. Tanto es así que incluso, para que parezca que esto no es algo que yo he cogido estudios de manera selectiva, incluso tiene una plausibilidad en relación a lo que dicen las autoridades. Si nos vamos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, si cogemos el informe en relación al consumo de hierro, la EFSA no establece ningún tipo de diferencia de recomendación de consumo de hierro de personas vegetarianas respecto a personas omnívoras. Recomienda exactamente la misma cantidad, a pesar de que teóricamente el hierro vegetal se absorbe menos y, por tanto,
lo razonable sería pensar que tenemos que consumir más para adquirir los mismos niveles. Pero ellos además explican que es por esa capacidad de adaptación y porque no se observa que vaya a tener Efectivamente. riesgo. O sea, que ¿cuál es la cuestión? Y justamente un poco en relación a la parte que has comentado, la parte de la absorción. Esto es súper interesante y justamente hicimos ya hace unos meses un estudio. Se suele decir que se absorbe peor el hierro de alimentos vegetales que el hierro de alimentos animales. Eso es. Se suele decir bastante común esa consideración. Y eso es, digamos, el punto de partida teórico. Vale. Sí que es cierto que había estudios muy interesantes que veían cómo las personas que eran omnívoras y se les pautaba una dieta vegetariana, de manera general, conforme pasaban las semanas, tendían a absorber una mayor cantidad de hierro no hemo. En personas veganas no había ningún estudio y justamente el año pasado hicimos un estudio muy interesante en el cual cogimos a personas veganas y cogimos a personas omnívoras. Para nosotros era importante coger a personas veganas porque de esa manera, y que ya fueran veganas, porque de esa manera cogíamos a personas que ya habían inducido esas adaptaciones fisiológicas y ya las tenían, para ver si esas adaptaciones eran algo agudo, es decir, algo inmediato, o se cronificaban en el tiempo. Nosotros cogimos a personas que eran veganas y que llevaban siéndolo al menos 6 meses, para ver si esas adaptaciones fisiológicas que se habían visto en estudios anteriores realmente se constataban a largo plazo y se mantenían. Cogimos a personas veganas respecto a personas omnívoras. Esas personas no tenían deficiencia o anemia ferropénica, es decir, eran personas sanas, porque hay estudios que eran en personas con anemia ferropénica que, claro, ahí sí que se producen adaptaciones bastante notorias para intentar minimizar y encontrar esa homeostasis. Cogimos personas sanas y básicamente lo que hicimos fue un estudio agudo súper sencillo, que básicamente era darle una dosis estandarizada de pistacho. Fueron pistachos simplemente porque era fácil a nivel de seguridad alimentaria y porque le dimos 150 gramos. Cada 150 gramos de pistacho, con la cáscara obviamente, porque son 75 gramos en porción comestible, vale, son unos 5,6 de memoria, lo estoy diciendo, miligramos de hierro. Nosotros lo que hicimos fue, todos los sujetos, tanto omnívoros como veganos, consumían la misma cantidad de esa dosis estandarizada de pistacho. En principio tendrían que absorber lo mismo, teóricamente. Vale. ¿Pistacho crudo? Sí. Crudo, vale. Pistacho crudo. Tenían que, en principio... O sea, que llevarían los antinutrientes efectivamente, también. encima llevan esos antinutrientes. En principio, si la cantidad era la misma, de manera teórica, tenemos que pensar que lo que absorbían era lo mismo. Incluso muchas veces no se hace distinción y se dice el hierro no hemo se absorbe entre un 2 y un 2%, y no se hace distinción la población específica sobre la cual se establece esa pauta. Lo que nosotros vimos de una manera bastante notoria fue cómo las personas veganas tendían a tener lo que se conoce como un área bajo la curva. El área bajo la curva es simplemente nosotros sacamos sangre en diferentes momentos del tiempo para de esa manera ver cómo iba aumentando la absorción, o mejor dicho, los niveles de hierro plasmático conforme pasaba el tiempo, para que de esa manera ver en el conjunto total los niveles finales que tenían esas personas de hierro plasmático. Y vimos cómo en personas que eran veganas los niveles de ese hierro plasmático, esa área bajo la curva, eran mayores que las personas que eran omnívoras. En cierta manera nos decían, de una forma así un poco más simple para entender, que absorbían más hierro no hemo esas personas veganas respecto a las personas omnívoras. Ahora bien, como todo, pues somos muy curiosos y nos interesa saber por qué esto es así. Pues intentamos encontrar diferentes mecanismos que pudiesen vincularle ese mecanismo de acción y encontramos cómo de los diferentes mecanismos que nosotros pudimos evaluar, porque obviamente esto es mucho más complejo, hay muchos otros, pero nosotros cogimos diferentes marcadores, encontramos cómo había lo que se conoce como un análisis multivariable ajustado por diferentes factores simplemente, que era predictor de esa relación. Vimos como los niveles de epsidina, que es una hormona, que es una hormona que regula la absorción de hierro a nivel intestinal, en los veganos era más baja. Y claro, de manera general, esos niveles de esta hormona, conforme bajan, significa que se absorbe más hierro a nivel intestinal. Incluso esto se observa de una manera muy curiosa en las mujeres, mejor dicho. Las mujeres durante el embarazo, en el segundo y el tercer trimestre del embarazo, sus niveles de esta hormona disminuyen, como un mecanismo compensatorio para intentar aprovechar al máximo posible todo ese hierro, sobre todo en una etapa de la vida en la cual el hierro tiene una función clave o crucial en este sentido. Pues en veganos nosotros pudimos observar cómo sus niveles eran más bajos y además esos niveles eran predictores de la cantidad del hierro plasmático que tenían esos sujetos cuando ingerían los pistachos. Vale, vale. O sea que con el hierro digamos que hay más cantidad y con adaptación no se absorbe peor. Efectivamente. Para resumir, ¿vale? ¿Y la vitamina B12? ¿Qué pasa con la vitamina B12 en las dietas basadas en plantas? Obviamente en la dieta basada en planta... ¿Podríamos decir que es
la preocupación, la vitamina B12, o a lo que sí que habría que prestar atención? Sí, o sea, en términos generales podemos decir, en población global, que podemos cubrir todos los requerimientos de todos los nutrientes sin ningún problema a partir de una dieta exclusiva de alimentos de origen vegetal, a excepción de la vitamina B12, que la encontramos de manera específica en alimentos de origen animal, en este sentido. Vale, entonces, los que llevan una dieta 100% basada en plantas, ¿qué tienen que hacer con la vitamina B12? Tienen la obligatoriedad de consumirla de manera exógena a través de un suplemento. De un suplemento o alimentos fortificados. Efectivamente. Entonces, claro, si es un patrón dietético que estás diciendo que es óptimo, pero necesita suplementos, entonces esto parece una contradicción. Sí, o sea, esto es un argumento bastante común en redes sociales que se suele emplear, pero aquí la consideración es realmente cuál es mi objetivo sobre la salud cuando doy esa recomendación. En términos generales, mi objetivo es conseguir que esa persona tenga una mayor esperanza de vida o que su riesgo de enfermedad sea menor. En términos generales, podemos observar cómo las personas, cuando consumen alimentos de origen vegetal en mayor proporción, añadiendo vitamina B12 en forma de suplemento, viven más y viven mejor. Entonces, lo otro me da exactamente igual. Vale. Bueno, pues entonces, para terminar este maravilloso bloque, con todo lo bien que lo has explicado todo, para contestar a la pregunta de ¿existe un mayor riesgo de deficiencia de una dieta 100% basada en plantas? Que se supone que la literatura científica dice que es la óptima. Hace un pequeño resumen. ¿Existe mayor riesgo o no? Cogiendo toda la literatura científica en términos globales, no existe un mayor riesgo, tanto en cuanto cuando vemos en poblaciones, tanto en ensayos clínicos como en estudios observacionales, vemos que estas personas no manifiestan la deficiencia asociada a esos nutrientes, incluso estas personas viven más y viven mejor. Perfecto. Muy bien, pues un buen colofón para este maravilloso bloque. Y vamos un poco, aprovechando que tenemos uno de los investigadores punteros a día de hoy a nivel mundial en materia de nutrición, vamos a hablar un poco sobre los límites de la ciencia, porque también empiezo a ver que son cosas que a la gente le preocupa, lo típico de, bueno, ya, pero eso lo dicen los estudios, luego la vida real, no sé qué, hay que individualizar, hay que escuchar el cuerpo, todas estas cosas. Entonces, en primer lugar, una típica confusión, o no sé si es confusión, tú nos lo explicarás ahora, pero por ejemplo, se ve en la literatura científica, en la Organización Mundial de la Salud, el metaanálisis y revisión sistemática que hizo, que cuanto menos alcohol, mejor. Pero suele preguntar la gente, vale, eso a nivel de resultado de salud, pero si esa copita de vino que te la tomas con amigos y eso te pone más alegre y tal, entonces, ¿hay que tomar alcohol? ¿No hay que tomar alcohol? Claro, ahí digamos perdemos un poco el norte bajo el cual se establecen las recomendaciones. En términos de salud pública, nosotros intentamos establecer pautas que consigan optimizar la salud de la población en términos generales. Otra cosa, cómo a título personal nosotros llevamos a cabo esas recomendaciones, pero sí que es algo bastante consecuente, cogiendo toda la línea de evidencia, que conforme se aumenta de manera proporcional el consumo de alcohol, el riesgo de cáncer aumenta. Y esto es una relación bastante clara y bastante consistente. Entonces, claro, la complejidad de todo ello, que este tipo de conductas, dígase beber alcohol o dígase consumir alimentos, están condicionadas por el entorno en el que se llevan a cabo. Y yo creo que esto es importante, entender el entorno en el que se llevan a cabo, establecer esas pautas, pero no tenemos que perder, digamos en este caso, la literatura científica, cómo nos manifiesta de una manera clara, que en el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol, cuanto menos mejor. Vale, eso son cosas que suenan muy bien, ¿no? Porque te imaginas, jaja, tomando una copa con amigos, pero a mí esto me resuena un poco. O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el contexto? ¿Cómo se mide lo feliz que eres? ¿A qué te lleva lo feliz que eres en ese momento? O sea, ¿de verdad no te preocupa que necesites tomar vino o alcohol? ¿No puedes tomarte otra cosa y disfrutar con tus amigos? No sé, ¿cómo se miden todas estas cosas para decir tú, bueno, pues mira, sí, ese ratito que eres más feliz, digamos, por beber alcohol, va a ser mejor a largo plazo? Claro, esto es muy interesante y sobre todo porque cuando nos vamos a variables subjetivas a nivel, por ejemplo, de conducta, es bastante más complejo, que no es un marcador en sangre que yo cuantifico un valor numérico y es ese valor numérico. Uh-huh. En los estudios, por ejemplo, nosotros este año hemos replicado el estudio NIVED en personas con fibromialgia. Básicamente lo mismo, pero en personas con fibromialgia. Ha durado 6 semanas, un poquito más tiempo. Hemos añadido pruebas funcionales, es decir, un poquito más complejo a nivel de, pero el diseño en términos generales es muy parecido. Y hemos añadido diferentes ítems o parámetros para evaluar la adherencia. Y básicamente esos parámetros son parámetros que están vinculados, por ejemplo, a lo que se conoce como satisfacción de la dieta, que es, por ejemplo, un cuestionario que preguntaba a la persona de: he tenido más dificultades cuando he salido fuera a comer, o he tenido dificultades para elaborar la comida, o he tenido dificultades para salir en un entorno laboral. Es decir, en diferentes cuestiones, que eso te da un puntaje final de satisfacción de la dieta. O también hay otro cuestionario que te permite identificar las diferentes barreras para llevar a cabo esa dieta. Pero esto es muy importante para nosotros, escoger ese tipo de
ítem o de ese tipo de preguntas, es muy importante, pero no es el criterio bajo el cual yo establezco mi recomendación dietética. La recomendación dietética está sustentada por la evidencia científica, en el sentido de cuál mejora la salud. Conocer todos esos factores o variables relacionados con el contexto, la adherencia, lo que nos tiene que servir es para intentar modular el entorno bajo el cual se lleva a cabo esa conducta, para entenderlo de manera muy sencilla. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero hace 40 años, en cierta manera, consumir tabaco era relativamente común. El entorno era proclive para llevar a cabo esa conducta. Todo el mundo fumaba, se podía fumar en cualquier sitio, era más económico que ahora y esa conducta pues, se fomentaba. La evidencia científica cada vez fue más contundente a pesar del lobby, del tabaco y todo este tipo de situaciones que hizo que el entorno se fuese modificando para favorecer esa conducta. Y, por ejemplo, pues no se podía fumar en todos los sitios. O, por ejemplo, se puso una tasación sobre el tabaco para que fuera más difícil llevarla a cabo. Entonces, este tipo de consideraciones de evaluar la adherencia tiene que ser muy útil y es útil para intentar modificar el entorno y favorecer que la conducta se lleve a cabo. Pero la recomendación es la misma, es decir, aumentar, en este caso, si hablamos de la dieta, aumentar la proporción de vegetales integrales. Entender el contexto, la adherencia, nos tiene que servir para cómo modulamos el entorno para llevar a cabo esa dieta o ese patrón. Vale, a la hora de llevar las recomendaciones a la práctica, ya hablaste antes de que las calorías entre los dos grupos tenían que estar igualadas, igual que cuando comparas un alimento con otro, pues que los dos aporten las mismas calorías. Es decir, aquí estamos hablando del principio isocalórico en nutrición. ¿Es algo que siempre hay que aplicar a la hora de investigar en nutrición, el principio isocalórico? Vale, es algo, en términos generales podemos decir que sí, al menos cuando intentamos entender el efecto de ese alimento en el global de la dieta. Quiero decir, al final, como dicen muchos autores, como Christopher Garner o Kevin Hall, la dieta es composicional. Eso quiere decir que nosotros a lo largo del día vamos a ingerir X cantidad de alimentos y el día dura 24 horas. Yo, por ejemplo, a lo largo del día puedo ingerir al máximo 2.000 kilocalorías. Inherentemente, el hecho, como si fuese un puzzle, el hecho de que yo incorpore un alimento lleva supeditado que deje de consumir otro. Entonces, para entender el efecto de ese alimento, debo entender el efecto tanto de ese alimento como el que dejo de consumir por consumir ese alimento. Vale. Entonces, es clave o muy importante entender que si no sabemos qué estamos moviendo en esa dieta, no podemos entender el efecto sobre la salud de ese alimento. Entonces tú imagínate que quieres estudiar si el Monster con azúcar es saludable, ¿vale? Pero claro, dices tú, ¿con qué lo comparo? Pues a lo mejor con café o con agua, que no tienen calorías. Claro, una pregunta muy pertinente y sobre todo aquí es en función de cuál es mi pregunta de investigación. Perfecto. Porque todas las comparaciones son interesantes. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Mi pregunta de investigación es saber cuál es la recomendación más saludable o óptima para la salud de ese tipo de bebida o ver qué efecto tiene desplazar un alimento por otro que de manera general se consume. Porque si me puedes repetir, por favor, las diferentes opciones. ¿Era el Monster o...? Monster, agua o café, por ejemplo. Vale. Por ejemplo... Tú imagínate, pues como bebida energizante, ¿sí?, contra el café o como marcador de salud contra el agua, que bueno, es como el café, pero sin la cafeína y poco más. Más. Claro, pero incluso si nos fuésemos a otro extremo de, por ejemplo, el café con azúcar, pues el café con azúcar o el Monster. Claro, el café con azúcar puede ser que no sea la opción más saludable, pero como es una opción presente, es un desplazamiento natural que muchas personas lo pueden hacer. Entonces sí que puede ser interesante saber qué efecto tiene una cosa respecto a la otra. Es decir, todas las comparaciones aportan algo en este sentido, pero aquí la clave es cuál es mi pregunta de investigación bajo la cual intento sacar esa conclusión. Vale. O sea, todo depende de la pregunta a la que quieras contestar. Efectivamente. Si es que las calorías no puedan tener efecto en el resultado, entonces hay que cumplir con el principio isocalórico. Si no, si se considera que las calorías pues, son un mediador de esa relación, pues entonces no hace falta, ¿no? Claro, vale. Porque si no muchas veces caemos en ese sobreajuste. En función de qué queramos, pues puede ser interesante. Claro, si son ¿no? las calorías lo que verdaderamente explican esa diferencia en el riesgo y lo estás ajustando, entonces no puedes ver ese efecto, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros en el estudio NIVED hubo algunas personas, pero más en el ámbito científico, que criticaban el hecho de que no hubiésemos ajustado por el consumo de fibra. Pero es que, claro, si nosotros ajustamos ambas intervenciones por el consumo de fibra, ¿qué aporta realmente la dieta? Cuando al final lo que estamos haciendo es sobreajustar la dieta. Incluso en un metaanálisis que también se publicará en los próximos meses que hicimos en relación al consumo de carne, había trabajos que hacían cosas un poco cuanto menos extrañas, que por ejemplo comparaban el consumo de carne roja respecto al consumo, por ejemplo, que era de carne de pollo, que añadía mantequilla para ajustar el consumo o la ingesta de grasa saturada. Entonces, claro, está haciendo un sobreajuste que no tiene ningún tipo de sentido, bajo el cual en la comparativa, en última instancia, no vamos a identificar el efecto final de ese alimento. Claro, sí, para ver el alimento no tiene sentido. A lo mejor querían ver si
otra cosa que no fuese la proporción de grasas podía tener efecto Efectivamente, final, ¿no? efectivamente. Vale, entonces imagínate que, por ejemplo, quieres estudiar el café. ¿Cuál le explicarías a la gente que sería un buen comparador para el café? Porque ocurre una cosa, y es que tienes resultados distintos o dispares dependiendo del diseño del estudio, si es observacional, aleatorización mendeliana, en cuanto a los resultados de café, ¿vale? Entonces, ¿cómo crees que debería contestarse bien a la pregunta que dijiste antes? ¿Cómo contestar bien preguntas de nutrición para estudiar el café? Claro, si realmente queremos identificar o aislar el efecto específicamente del café, tenemos que coger el café solo, sin ningún tipo de complemento, llámese leche, llámese Claro, porque bebida. a veces se les echa leche. Claro, bebidas, o les puede añadir azúcar, le puede añadir un sirope, le puede añadir muchas cosas. Sería coger solamente el café y compararlo. Si queremos ver si es una opción, o mejor dicho, una opción a recomendar como saludable, pues idealmente, como pasa a nivel farmacológico, tenemos que coger el gold estándar. Tenemos que coger, en principio, lo mejor. En principio, en términos generales, podemos decir que lo mejor, la recomendación general es el agua. En este sentido, si intentamos identificar cuál es la opción más saludable, pues tenemos que coger ese comparador para que en última instancia poder inferir ese beneficio de recomendación en términos de salud pública. Vale, entonces, comparado con el agua, en estudios de intervención parece bastante claro que aumenta el LDL, por ejemplo, si está sin filtrar, o la presión arterial, si no me equivoco, sí. corrígeme si me equivoco, pero luego en estudios observacionales parece que beber 3-6 cafés pues no tiene nada de malo. Claro, la gente esto le confunde un montón. ¿Qué ocurre? Es que claro, con el caso del café, y o sea, no he leído muy en profundidad, pero en el caso del café es verdad que es una variable compleja de evaluar, porque como bien ha apuntado, el café por un lado se puede elaborar, iba a decir cocinar, pero se elabora de diferentes formas. En función, como bien ha apuntado, si se hace con cafetera sin filtro, con filtro, cafetera italiana, el efecto va a ser distinto, incluso a nivel del efecto sobre el colesterol va a ser bastante diferente simplemente por la forma en la que se elabora, en función de si el café, de la variedad que tenga, si es robusta, torrefacto, arábico, es decir, que ahí hay como muchas variables que son difíciles en última instancia de evaluar. También, si nos vamos a estudios observacionales, el hecho de qué se acompaña con el café, lo que hemos hablado antes, el hecho de lo que se conoce como el sesgo de población saludable, es decir, el café muchas veces está asociado a otra serie de conductas saludables. Entonces aquí estaría bien, en este sentido, para intentar dilucidar ese efecto, entender diferentes variables que puedan ser confusoras para en última instancia poder aislarlo, y quizá ahí viene la heterogeneidad del resultado. Y cambiando un poquito el tema, pero también dentro de esto de los límites de la ciencia o interpretar hallazgos, estoy delante de un investigador que acaba de salir en el New York Times, un artículo suyo, ¿no? Por culpa de un artículo sobre los conflictos de interés y los resultados dependiendo de quién financia un estudio. ¿Un estudio que esté financiado por la industria está automáticamente su resultado invalidado? Esa es muy buena pregunta. Incluso cuando hemos publicado el estudio y ha salido en medios y demás, creo que se ha desvirtualizado un poco. En medios, en el New York Times, ¿sabes? A ver, en medio. Quiero saber qué te dijo tu madre, A ver. Se ha desvirtualizado un poco el mensaje en relación a que parece que decimos que porque inherentemente tenga un conflicto de interés ya no sirve de nada. Realmente, que un estudio tenga un conflicto de interés no nos viene a decir nada per se. Un estudio puede tener un conflicto de interés y estar muy bien diseñado. Simplemente es cierto que en este caso, en el caso que nosotros hemos evaluado, veíamos como una manera, pues no fortuita, sino de manera causal, se veía como los estudios que tenían conflicto de interés utilizaban una serie de diseños experimentales que en cierta manera favorecían esos resultados. No era el conflicto de interés el problema, sino qué hacían ese tipo de estudios para llegar, en este caso, a los resultados que obtenían. Habitualmente esos estudios veíamos cómo utilizaban comparadores que pues, favorecían que en última instancia los beneficios fuesen mejores. Por ejemplo, había estudios que utilizaban carne procesada, utilizaban cereales refinados. Entonces, claro, si yo comparo el consumo de carne roja respecto a consumir bacon, pues obviamente el efecto final va a ser mejor de la carne roja, pero no por ello voy a decir que es saludable su consumo. Vale, entonces estás diciendo que lo que importa es la metodología, no quién lo financia, ¿no? Efectivamente. Es cierto que hay veces que el hecho de que esté financiado pues puede condicionar que el diseño sea proclive a obtener eso. La propia metodología. Efectivamente. Pero eso ya lo verías en la propia metodología. Claro, pero no, o sea, y yo no soy nada partidario de ello, de pensar que porque un estudio esté financiado por la industria ya no sirve de nada, ya no tiene valor, sino que simplemente tenemos que analizar cómo se ha diseñado ese estudio, cuál es la pregunta de investigación y qué resultado ha llegado. Vale, Miguel. Todo perfecto, genial, sabes un montón, estudios, ciencia, literatura científica, pero tú no pasas consulta. Entonces, ¿qué puedes decirme tú a mí si no pasas consulta? Vale, muy buena, o sea, es buena apreciación, pero o sea, he pasado consulta 6 años. O sea, bueno, 6 años, cuidado, no lo sabía. Sí, he estado pasando consulta 6 años, dejé de pasar consulta en septiembre, obviamente la vida no me da para más, estaba con el tema de investigación y demás.
O sea, y un poco desde la perspectiva de una persona que ha pasado consulta, en este sentido, la consulta es cierto que te da un acercamiento a lo que pasa en el día a día, un poco lo que la gente escucha, lo que la gente puede tener dificultad de llevar a cabo, pero creo que no invalida la recomendación que como científico yo evalúo y doy recomendaciones en términos de salud pública, porque incluso hay veces que la gente no concibe el hecho de que en los estudios participan personas, como cualquiera de los que estamos aquí, como cualquiera de las personas que pueden llegar a una consulta. Incluso los estudios que hacemos nosotros, esos ensayos clínicos, la manera de proceder es bastante similar a lo que pasaría en consulta. Es decir, el participante de ese estudio llega a la universidad, al centro de investigación, y tiene el tipo de pauta que podría tener si llegase a la consulta dietética. Es decir, que una cosa no invalida a la otra, habitualmente podemos decir que se pueden complementar, pero no hace que el hecho de que una persona sea científica no le permite entender cómo funciona el contexto para establecer recomendaciones. Vale, y aterrizándolo un poco, entonces diríamos que la ciencia está para responder preguntas que los nutricionistas quieren saber y luego al llevarlo a la práctica conocer la verdad sobre esas intervenciones que van a hacer los nutricionistas. Por supuesto. O sea, Sí, total, sería un buen resumen, ¿no? muy buen resumen. Vale. Pero tanto que a nivel de salud pública, el nutricionista tiene que conocer esa realidad que, como bien ha apuntado, y ver cómo con el paciente que trabaja, ver cómo adapta y cómo se va acercando a ese objetivo. Quiero decir, por ejemplo, si hablamos del consumo de huevo, todos sabemos que el consumo de huevos, bueno, todos no, pero cuanto menos mejor. Bajo esa pauta, eso no quiere decir que todas las personas, cuando lleguen a la consulta específicamente de esa dietista nutricionista, tengan que consumir 0 huevos, sino que hay que entender el punto de partida para ir poco a poco acercándonos a ese objetivo, sin establecer una cuestión dogmática de hay que eliminarlo sí o sí. O ya. incluso simplemente ya para cumplir con el consentimiento informado por ley, ¿no? O sea, si la literatura científica apunta a eso o dice eso, no puede ser que le mientas por condescendencia, Claro. digámoslo así, ¿no? Entonces tú tienes que saber la verdad y luego cada nutricionista Claro. con el contexto y eso, pues con la verdad hará lo que vea, ¿no? Más o Sí, es que muchas veces caemos como en ese discurso paternalista de pensar que como es difícil de llevar a cabo, es difícil de seguir, pues le voy a dar un mensaje sencillo Claro. de la moderación, del consumir un poco de todo y llevar a cabo esas pautas genéricas. Vale, y volviendo un poquito al contexto, se me ha ocurrido preguntarte qué sería mejor, ¿vale? No sé si ha medido esto, ¿no? Pero ¿qué sería mejor? ¿Una copa de vino con amigos o tomar avena, un porris de avena solo y triste mirando a la pared? Buena pregunta. Claro, aquí ¿qué sería mejor? Aquí hay que establecer definir un poco mejor qué es mejor. ¿Qué es mejor? ¿Qué es Sí, mejor? por eso, tú contesta lo que como tú veas, claro. Claro, o sea, aquí hay que establecer a qué hacemos alusión cuando hablamos de qué es mejor. ¿Qué es mejor? Podemos entenderlo en este contexto más clínico, más profesional sanitario, de la salud. Simplemente en el hecho, por ejemplo, por establecer prioridades en términos de salud pública, pues parece conveniente quedarnos o priorizar aquellas condiciones más prevalentes. Si hablamos de enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Si hablamos de enfermedad cardiovascular, pues parece más interesante el no consumir productos que puedan llevar a cabo un riesgo que aumente la situación de esa condición o esa enfermedad. Por lo tanto, pues yo probablemente me quedaría con la opción de la avena en este sentido, hablando de prioridades de salud pública y sobre todo de condiciones bajo las cuales pues, es bastante desdeñable o significativa. Y que no tienes por qué estar triste mirando para una pared, ¿no? Claro, por supuesto. Pero centrándonos incluso más todavía en el contexto y sin cambiar la intervención, es decir, ¿qué sería mejor? ¿Fumar en un ritual, yo qué sé, vamos a poner religioso, tranquilo y tal, o fumar en una discoteca? O sea, ¿hasta qué punto el contexto puedes decir tú, pues mira, aquí cambia el contexto, cambia el resultado? Que es una pregunta un poco sin sentido ahora que me doy cuenta, pero no sé, ¿qué dirías a eso? Pero bueno, o sea, en esa pregunta, claro, a nivel fisiológico podemos entender que a nivel molecular el efecto que va a tener es semejante o similar. Ahora bien, ¿No afecta el contexto como de estar más relajado a no...? a nivel fisiológico en último A nivel fisiológico incluso. Al menos por la literatura que yo he podido leer, es bastante semejante. Sí que es cierto que es donde yo puedo entender más la situación de ellos, que el hecho de ese entorno puede venir condicionado a otra serie de conductas que sí que puedan tener un mayor impacto. Quiero decir, el hecho de hacerlo en ese ritual puede ser que no se acompañe de otra serie de componentes perjudiciales. Quiero decir, si va a una discoteca, pues a lo mejor, no sé lo que hace la gente de las discotecas, pero puede consumir otra serie de sustancias que Alcohol, también sean tal, problemáticas. Entonces, claro, es un poco el condicionante que el cual hace que se proclive a añadir otra serie de conductas también problemáticas. Incluso quizá en un estudio científico podríamos ver que fumar no es tan perjudicial
cuando se hace pues, en un ritual de gente adulta y tal, que hacerlo en una discoteca, y esa podría ser, por ejemplo, la explicación, que ya no sea solo fumar y que estemos dando al contexto simplemente por ser contexto, cuando sí que hay otras cosas medibles que pueden afectar, ¿no? Como el consumo de otras sustancias. Vale, pues ahora me gustaría proponerte un juego. A mí me gustan los juegos así difíciles, ¿sabes? O sea, que poner en apuros a la gente. Entonces, sin dar contexto ni nada, yo te voy a leer una serie de proposiciones o frases que he visto por ahí y tú me tienes que decir si son certeza, si hay que tomarlo con cautela o si es directamente falso. Vale. O sea, son 3 opciones. Certeza, sí, cautela la tercera o falso. opción, la verdad que me la acabo de inventar porque era solo certeza, pero sí, te voy a dar la opción de falso también, ¿vale? Te digo sin contexto, pero a lo mejor me apetece preguntarte contexto, ¿vale? Sí, veo que hay que aclarar. Vale. El azúcar es tan adictivo como la cocaína. Falso. ¿Por qué? buena, a ver. Buena consideración. A ver, el azúcar, esa apreciación viene muy vinculada a que el argumento se suele decir habitualmente que cuando consumimos azúcar se activan áreas del cerebro similares a las que se activan cuando consumimos droga o otra serie de componentes. Ahora bien, incluso en la comunidad científica, hablar de adicción a la comida, hablar de adicción al azúcar es algo bastante más complejo en relación a que, en este sentido, a una conducta, hablando de la alimentación, y sobre todo porque cuando hablamos de adicción, por ejemplo, a las drogas, está condicionada a otra serie de factores, como en este sentido, que dificultan mucho la cronificación del efecto. Claro. No, digamos que, por resumirlo un poco, no basta siempre verlo en una prueba de imagen y que coincide, sino que luego habría que ponerlo a prueba. Efectivamente. ¿No? Vale, siguiente. La carne procesada es cancerígena. Certeza. Una copa de vino al día es buena para el corazón. Falso. Los suplementos de colágeno sirven para las articulaciones. Falso. El huevo no aumenta el colesterol en sangre. Falso. ¿Siempre? ¿O habría que matizar? O sea, siempre, dice, claro, yo estoy apreciando población general. Población general, sí. Pero imagínate que, por ejemplo, una persona consume 17 huevos y pasa a consumir 18. Claro, es que la pregunta está mal formulada. Claro. Sí, no. Claro. El huevo, o sea, el aumento del consumo de huevo no aumenta el colesterol en sangre, sería. Claro, ahí sí que habría que decir depende. Claro, ¿no? ahí sería el punto, efectivamente, el punto de partida. Aumentar tu... Cuidado, Aumentar tu colesterol en sangre no aumenta tu riesgo de enfermedad cardiovascular necesariamente si te cuidas. Falso. Además aquí, añado un matiz sobre eso. Venga, vamos a dejarte, venga. Aquí se habla mucho habitualmente un matiz? Sí. del tema de la inflamación, que muchas veces se habla, si no hay inflamación no pasa nada. O resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina. Hubo un estudio de la corte de Pitt Oxford que se publicó hace un par de meses que justamente correlacionaron o vieron la asociación entre el colesterol LDL y la enfermedad cardiovascular y vieron cómo analizaron diferentes factores de confusión y vieron cómo añadir o no la inflamación en este sentido, como diferentes marcadores de surrogado, no tenía ningún tipo de vínculo o no disminuía la carga asociada al colesterol LDL o una enfermedad cardiovascular. Vale, es independiente. Efectivamente. El ayuno intermitente alarga la vida. Cautela. Vale. Las grasas saturadas son malas para la salud cardiovascular. Certeza. El aceite de coco es una grasa saludable. Cautela porque has comparado con qué. Vale. La dieta vegetariana es buena a nivel de salud. Cautela porque hay muchas formas de hacer una dieta vegetariana. Muy bien. Me estás dando contexto y no te... Pero bueno, venga, va. El conflicto de interés invalida automáticamente un estudio. Falso. La comida ultraprocesada es el principal enemigo de la salud pública. De la salud pública, ¿eh? Cautela. No se puede confiar en los estudios financiados por empresas. Falso. Si no hay ensayo clínico, no hay evidencia. Falso, que pueden revisar el tema del alcohol, pueden revisar fumar, que si no, no serviría. Lo que no se puede medir no existe. Cautela. Vale. Qué buena, ¿eh? Qué buena. Sí. Todo depende del contexto. Falso. Falso. No, claro, todo es muy categórico. Todo es muy categórico, es cierto. Vale. Muy bien, pues después de este juego, ¿has sudado más con el juego o con las preguntas? Con el juego. Bien, eso es lo que yo quería. Bien. Vale, pasamos al último bloque, ¿Sí? si te parece, ¿vale? Muchísimas gracias por todas tus respuestas. ¿Vale? Y quería preguntarte ya más personalmente sobre tu investigación. Si tuvieras que destacar de la ya cantidad de estudios que has publicado, los 2
que más, de alguna manera, consideres más importantes o más te hayan marcado, ¿cuáles dirías que son? Vale. Probablemente me quedaría con el estudio Nivet, que fue el que comparamos, que he comentado antes, la dieta mediterránea respecto a la dieta vegana, un poco por las implicaciones que tienen, porque vimos que en 4 semanas se pueden obtener beneficios bastante sustanciales sobre la salud cardiovascular, y probablemente un poco por el impacto que ha generado, y creo que también puede tener implicaciones este último estudio del tema de conflicto de interés y el comparador. También creo que pues, me podría quedar con ellos dos. A ver, tú cuando haces un estudio sueles llevar una hipótesis que quieres poner a prueba, ¿no? Pero ¿hay alguno que los hallazgos realmente te sorprendieron? Es decir, que digas tú, ostras, esto no me lo esperaba. Sí, o sea, incluso probablemente los dos que he comentado, tanto el estudio Nivet como este último estudio del tema de conflictos de interés en la industria cárnica, o sea, me ha sorprendido en cierta forma, de una manera sustancial. Por un lado, el estudio Nivet, porque sí que es cierto que al ser 4 semanas yo no tenía el planteamiento era podemos obtener beneficios porque aumenta la proporción de vegetales integrales, pero ¿cuál es la magnitud de esa mejoría o ese beneficio? Y vimos cómo la magnitud es bastante cuantiosa, al menos entendiendo la disminución del colesterol total, LDL o presión arterial. Es decir, lo que no me sorprendió fue un poco la magnificación de los beneficios respecto al gol estándar que es la dieta mediterránea, en ese sentido. Y en el estudio del conflicto de interés, pues también me sorprendió mucho el hecho de cómo era, iba a decir descarado, pero cómo era tan notorio la diferente forma de hacer ese análisis, o mejor dicho, ese diseño experimental en función de que estuviese o no financiado. Cuando estaban financiados, la proporción, lo voy a decir de memoria, pero la proporción de estudios que vieron resultados que podemos decir como neutro era un 73%, si no recuerdo de memoria, y ningún estudio vio beneficio, o sea, mejor dicho, vio perjuicio en el consumo de carnes rojas. Y los estudios que no estaban financiados, digo también de memoria, era un 73%, si no me equivoco, que veían el perjuicio asociado al consumo de carnes rojas, y el restante eran todos efectos perjudiciales del consumo de carne. Y eso estaba muy condicionado por qué utilizaban como comparador. De igual forma era la magnitud de esa hipótesis que habíamos predicho. Bueno, no te he preguntado, pero ¿indagasteis más? O sea, ¿se debe, por ejemplo, a un reporte selectivo? ¿Creéis? ¿Tenéis alguna hipótesis? ¿O el sesgo de selección? ¿O no? ¿Es todo achacable a la metodología? Claro, esto fue muy interesante porque incluso nosotros, por no hacerlo muy técnico, pero hay diferentes escalas para evaluar el riesgo de sesgo. Está el riesgo de sesgo siguiendo Cochrane, existe el riesgo de evaluar la calidad GRADE, o sea, diferentes métodos. Dices dentro de cada estudio, ¿no? Efectivamente. Y vimos cómo, siguiendo esos sesgos, en cierta manera, esos criterios, no había diferencia. Eran más, sobre todo, asociados a qué diseño tenía en relación a con qué estaban comparando. Vale. Y claro, en ese tipo de herramientas no se evalúa el comparador, porque están pensadas más para otro tipo de contextos, no tanto a nivel de nutrición. Vale, mirando un poco al futuro, ¿cómo te gustaría que avanzase la investigación en nutrición? O sea, aunque parezca como muy obvio, sigo viendo, incluso en estudios, incluso cuando voy a diferentes congresos, que se sigue todavía hablando del beneficio o del perjuicio de alimentos sin entender con qué lo estamos comparando. Y es que, o sea, algo muy básico, y parece que tanto tú como yo no paramos de repetirlo en redes sociales y en todos los eventos o situaciones en las que nos encontramos, pero incluso dentro de la comunidad científica hablamos de beneficio de un alimento o perjuicio sin entender en qué contexto, en relación a con qué lo estamos comparando, se entiende. Entonces, un poco hacer más énfasis a la pregunta de investigación, como he dicho, y qué establecemos como el contexto bajo el cual llegamos a esa conclusión final. Vale, y vale, yo iba por otro sitio. A ti personalmente, ¿vale? Si te dijeran, Miguel, toma financiación, ¿qué estudio te gustaría hacer? O sea, mi sueño, sin lugar a dudas, sería hacer un estudio Predimed. Predimed, ¿no? Eso lo predije yo en un podcast, sí, cuidado. Efectivamente. Pues justamente sería eso, o sea, hacer un ensayo clínico. Nuestro ensayo clínico duró 4 semanas, el que hemos hecho con fibromialgia fueron 6 semanas. Hacer un ensayo clínico como fue el estudio Predimed, que el tiempo promedio fueron, si no recuerdo mal, 4 años, 3 años y medio. Es decir, aumentar para ver incluso la magnificación de eventos cardiovasculares. Vale, perfecto. No sé, es una pregunta que se me ocurrió ahora, por si hay que quitarla, la hago al final. ¿Le enseñaste lo del New York Times a tus padres, a tu familia o tal? Sí, se lo enseñé a mis padres, pero, por ejemplo, como mis padres el tema del inglés no lo manejan mucho, pues, obviamente vieron como el impacto y sobre todo como los vecinos y gente de alrededores que se sorprendieron mucho de qué hacía este chaval aquí. El New York Times, Vale. Pero sí, o sea, la verdad que incluso yo no sabía si iba a salir al final porque había ciertas presiones de la industria cárnica a que saliese el artículo.
Entonces, bueno, había un poco complejidad, pero al final la mente ha habido suerte y ha salido adelante. Bueno, pues hablo yo para tus padres. Mira, padres de Miguel López, enhorabuena porque tenéis un hijo que es una maravillosa persona, es amable, es atento, servicial, vamos, lo tiene todo, así que aunque no entendáis inglés, ya os lo resumo yo, lo del New York Times. Así que nada, muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado hoy. Ha sido todo un honor y un placer escucharte aquí cara a cara y de primera mano, como también es un honor que vayas a ser profe en el grado de Nutrición Humana y Dietética de Fit Generation. Y nada, sí que me gustaría que, bueno, pues mirases a la cámara o me mirases a mí, pero que lanzases un último mensaje para todas las personas que nos están viendo. Sí, o sea, yo, si tuviese que lanzar un mensaje en términos generales, es intentar entender que la nutrición es una ciencia y como tal tenemos que acercarnos a todo el conocimiento que nos permita hacer que en última instancia esa dieta como tal nos permita vivir más y mejor. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Recordad que tenéis las redes sociales de Miguel en la descripción del vídeo y os aconsejo de verdad que empecéis a seguirle si no lo habéis hecho hasta ahora. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.